Estamos con estos tres ponentes, Francine Delgado, John Teams, Sergio Acuña, tres personas de cómics muy reconocidas internacionalmente. Y lo que vamos a hablar es presentar a cada uno de ellos, luego hablar sobre cómo se convirtieron en creadores de cómics, después sobre cómo mejoraron sus dibujos, sus historias, sus técnicas, y finalmente sobre qué es lo que hacen ahora y qué les emociona. Y al final tenemos un espacio para preguntas, para comentarios, para consejos y dos pausas activas, una pausa en la que hacemos un poco de ejercicio y una pausa en la que vemos un poco los ejemplos de cómo dibujan ellos. Y este conversatorio se facilita a través del Ministerio de Cultura y Juventud, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, donde estoy yo, y por medio del Departamento de Bibliotecas Escolares y los Centros de Recursos para el Aprendizaje. Entonces comenzábamos con Sergio, que nos estaba ya, ahora sí, perdón, No, tranquilo. comentando sobre un poco sobre su trabajo y voy a ir pasando un poco los ejemplos y tal vez hablándonos un poco de qué es lo que hace, cómo llegó ahí, em, y ahí podemos ir hablándolo, sí. Perfecto. Sí, bueno, mi nombre es Sergio Acuña, ¿verdad? Yo soy dibujante de cómics, ya llevo como casi 7 años dibujando cómics. Yo empecé, bueno, desde la escuela, chiquitillo, ¿verdad? Que uno siempre ha tenido como las ganas de dibujar. Yo siempre vacilo con esto porque es como que uno siempre está la espinita de dibujar, ¿verdad? Y yo siempre me Ujú, gustaban los dibujos, pero verlos en papel. Entonces yo siempre le decía a mi mamá, dibújeme, dibújeme, y a mi tío que me dibujaran, ¿verdad? Y un día mi mamá dijo, ya, son demasiados dibujos, porque todos los días le pedían dibujo nuevo, ¿verdad? Dibuje usted, y me mandó a dibujar a mí, porque pero yo quería verlos bonitos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que usted chocaba y llegaba a dibujar y no sale tan bonito, ¿verdad? Pero eso ujú. lo forzaba a uno a seguir practicando y practicando, ¿verdad? La cosa fue que yo dibujé toda la vida, desde la escuela, el colegio, todos mis cuadernos era un poquito de lo que uno escuchaba en clase y todo el resto eran puros dibujos, ¿verdad? Y además, ¿por qué gasta tantos cuadernos? Es que porque me gusta mucho dibujar, ¿verdad? Pero sí, eso llevó a que uno desarrollara ese gusto por querer dibujar. Entonces yo busqué qué pude hacer para dibujar, porque de las primeras cosas que yo vi fueron los cómics esos de Condorito y cosas así, ¿verdad? O Mafalda, que no había Ujú. en la Nación, ¿verdad? Entonces yo siempre quise como hacer algo así, como historias, crear historias, crear historias. Ya por como en ese tiempo, ¿verdad? Cuando yo quería estudiar, era muy limitado, o sea, como no hay una clase de cómic, no había eh, algo referente al dibujo, lo más cercano fue diseño gráfico. Entonces yo estudié diseño gráfico en la UCR y por dicha ahí, en la UCR se enfoca mucho en la parte artística, entonces uno ve 8 dibujos, ve teoría del color, ve mucho diseño, composición, luces, sombras, estructura, ¿verdad? Y esto me ayudó mucho a lo que yo hago ahorita, ¿verdad? Entonces yo agradezco mucho toda esa etapa de crecimiento, ¿verdad? Eh, Después yo sí trabajé 4 años como diseñador en la Municipalidad de San José. Estos son En los ejemplos, ¿verdad? La son municipalidad. de la MUNI, sí, sí, sí. Sí. Porque era que mi jefe me dijo, yo quiero un dibujante, ¿verdad? Y que sea Lucero. Entonces, él vio mi trabajo y le gustó mucho, ¿verdad? Entonces fue una etapa muy bonita porque él me dio la oportunidad de poder crear dibujos y todo. Entonces, cuando yo estuve en la municipalidad, dibujos, brochures, afiches, pósters de Facebook, todo ya con dibujos. Claro, porque cada oportunidad que yo tenía para dibujar, yo la aprovechaba, ¿verdad? Entonces, eso, no, esto es para un brochure, el otro es como para otro, lo Como usaban de para brochure, afiches. limpieza del ministerio, algo así. Sí, 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 como Ujú, limpieza, como sí, desde el departamento, así. ujú. Entonces todo era como para comunicar con la municipalidad. Entonces fue muy bonito, hasta creé personajes para la municipalidad ahí y todo. Fue una etapa muy bonita. Y ya después, ya tenía ganas de dibujar más cómics y un amigo me dijo, no, venga a dibujar cómics conmigo, ¿verdad? Y yo fui a dibujar cómics en Herald Entertainment. Eso son parte de lo que dibujaba para la MUNI. Es que me ponían a dibujar de todo, De hasta el todo. retrato. Sí, 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 sí. De Lencho ahí, Juanito. Y lo vacilón fue que ya yo dibujé 6 meses con ellos y fue cuando me llegó una propuesta desde Estados Unidos para dibujar cómics de lucha libre. Ajá. Entonces, eso fue una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Porque la lucha libre y yo no éramos tan afines, pero me tocó como aprender de anatomía, de movimientos, aprender a leer guiones en inglés, ¿verdad? Porque Ujú. otra cosa es que yo no era tan habilidoso en el inglés, ¿verdad? Entonces, habían movimientos de los luchadores que hacían, que es un nombre en inglés, y yo entendía otra cosa, y dibujaba otra cosa, y me decían, no, no es eso, pero ¿qué dibujó? Porque nada que ver lo que yo dibujaba con lo que decía el guión, ¿verdad? Pero es parte de la etapa de aprendizaje, y ya después trabajé como 2 años y medio con ellos,
Ujú, y ya pude entrar después a trabajar en DC Comics, en el que he trabajado con portadas y páginas, y, y también es otra etapa de aprendizaje también. Entonces, yo siento que lo bonito de esto, digamos, lo que lo motiva a uno a crear, yo siempre digo a la gente, es que usted tiene una página en blanco. Esa página en blanco usted se mete y tiene que crear un mundo ahí, ¿verdad? Narrar una historia, contar esto, ¿verdad? Y yo siento que desde pequeño yo siempre tuve la pasión por eso, narrar, o sea, que crear ujú, una historia, que la gente se emocione, que la gente se ponga triste, o sea, porque yo siento que es parte de la magia de los cómics, que pueden ayudarle a usted a transmitir un mundo fantasioso, ¿verdad? Que lo saca usted de su realidad, lo mete en un mundo mágico, ¿verdad? No sé, de acción, aventura, terror, lo que sea, ¿verdad? Entonces, siento que es ese gusto por crear y esa capacidad que tienen los seres humanos de poder crear, ¿verdad? Es parte de lo que a uno lo motiva a seguir mejorando en lo que uno hace, ¿verdad? ¿Por qué? ujú, Porque usted siente que quiere narrar mejor lo que usted está contando. Usted lean este guión, esa historia, pero ¿cómo usted hace para que sea entretenida? Porque hay veces que el guión son solo caras hablando, pero ¿cómo hace para que esas caras hablando sean entretenidas, verdad? Entonces, yo siento que es como el reto y la cosa de que si usted quiere hacer algo bien y quiere hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? ¿Cómo usted hace para subir siempre el nivel, ¿verdad? Entonces, yo siento que esa búsqueda constante ujú. es lo que hace que uno quiera seguir mejorando, ¿verdad? En lo que uno... Y Sergio, tal vez, yo no sé, yo creo que tal vez hay estudiantes que no saben qué es DC Comics. No sé si nos puede contar un poco que tal vez no diferencian entre las casas, porque hay diferentes, así por decirlo, casas, no sé si decirle empresas, son lugares que hacen diferentes tipos de cómics. Uh -huh. Sí, DC Comics es la, sí, como pues, se puede decir la casa, ¿verdad? La casa de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla, de Flash, Linterna Verde. Pues ellos tienen más, tienen un montón de superhéroes más, pero esos son los más como de los más conocidos. Estos son Eh, Nightwing, yo creo que es y este es de relacionado a Night. Batman. Es como Ajá, el hijastro de Batman, creo. sí, 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 sí. Se Ajá. hizo Robin y ya después hizo su propio superhéroe ahí, ya después se hizo Nightwing. Y sí, de hecho, es vacilón porque Nightwing ahora es de los más famosos. Ujú, A la gente que lo compara ya al punto de Batman o Superman también, porque ha subido mucho en ventas y ha subido mucho en fama y popularidad. Y es vacilón cuando uno va a eventos, a mí, bueno, por lo menos a mí lo que me pasa es que el personaje que más me piden, ya sea en comisión, bueno, en dibujos que les haga, ¿verdad? O en posters para vender, es Nightwing. O sea, todo el mundo quiere Nightwing. Es que ujú. quiero Nightwing. Entonces, Se ponen y se quitan de moda. Este ejemplo es creo que más viejo, ¿verdad? Esto es del, sí, ujú. ese es como el 2012 y este fue una revista que hicimos unos amigos acá, digamos, casi que saliendo de la UCR, estábamos grabándonos todos, ¿verdad? Y decíamos, queremos hacer un cómic costarricense, ¿verdad? Entonces, lo vacilón es que para ese entonces en Costa Rica se han sacado revistas de cómic en tamaño carta o fanzine, que era la mitad de un tamaño carta. Entonces la idea de nosotros de sacar un cómic era sacarlo en un formato tamaño cómic, o sea, que fuera un tamaño real del cómic, ¿verdad? Entonces eso fue lo que nos propusimos y se llamó el Zarpe. Le pusimos el Zarpe porque ya era como era el final de clases, el final de la U y el final de todo, entonces era como el Zarpe de todo, era el Zarpe, ¿verdad? Entonces se llamó el Zarpe y sacamos 9 números y Ah, era una especie de colectivo porque los principales éramos Daniel Mora, mi esposa Catherine Lobo, mi hermano César Acuña, hubo otro amigo, Daniel Mora también, y yo. Y entre los cinco, a veces metíamos a un compañero más o así, o se salían así. Pero la idea era que cada quien creara una historia en la revista, ¿verdad? claro. Entonces, Ay, perdón. sacamos Ah. 9 números y fue muy bonito. Ahora yo veo los dibujos y yo digo, uy, no, qué feo. Claro, pero se ve el avance, ¿verdad? Y es importante empezar hacer y con amigos y todo eso se hace más fácil, me imagino. Sí, sí, Y sí. aquí ya tenemos Nightwing y Batman Ah, sí, ya son y las la Mujer portadas. Maravilla. Todo esto son DC, ¿verdad? La Linterna Ujú. Verde, Mujer Maravilla, ajá, Sí, ya soy DC. y Flash. Y a ver, bueno, Ah, estos son, ya por- era también de antes. sí, son portadas para esos cómics. Ese fue Ujú. la que está de Lobos, fue una portada para el segundo número.
ahora yo lo veo todo saturado y todo oscuro. Pero es que es muy vacilón, ¿verdad? Porque cuando uno, siento que la parte gráfica uno se deja influenciar mucho por, es uno muy visual, entonces un artista usted lo ve y quiere copiarlo y quiere sacarle, exprimirlo todo lo que pueda, ¿verdad? Porque quiere como aprender todo lo que pueda. Pero lo vacilón de todo es que uno ya tiene algo, o sea, como un gusto propio. Entonces usted Ujú. viene con lo que usted tiene, con lo que usted está viendo, ¿verdad? Entonces mentira que usted lo va a copiar igual. O sea, lo que siempre sale son unas mezclas ahí, ¿verdad? Eh, y sí, ahora yo lo veo, yo, qué oscuro, ¿verdad? Porque todo tan negro. Bueno, era el hombre lobo. Y Sí, bueno, sí, la sí, oscuridad le sirve con el Batman, con el Nightwing, con Robin. sí, sí, de hecho, de hecho. Entonces ahora lo bonito es eso, que ahora y ya uno tiene más control. Yo siento que a veces uno, cuando uno está empezando, uno se quiere influenciar de todo, entonces salen mezclas muy, muy locas, ¿verdad? Digamos que Ajá. en un principio a mí me gustaba mucho el anime, entonces yo dibujaba puro manga, o sea, puros dibujos de manga, ¿verdad? De personajes de anime. Y ojos grandes, línea limpia, poca trama, más a lo que es como ese tipo de dibujos. Después Ujú. cuando entré a la U, yo conocí a Daniel Mora, y él me metió más en el cómic. Yo, uy, qué chivas es el cómic, ¿verdad? Entonces mi mente de nada veía negros, trama. Entonces por eso fue que usted ve esos dibujos y están muy cargados de negro y muy cargados de trama, porque eso es lo que mi mente lograba como exprimir Estos. de los cómics, ¿verdad? Ujú. Ajá. Porque, o sea, como que lo veía así, ya Se esos, ve. para que sea cómic tiene que tener más negro, más trama, ¿verdad? Y más arrugas. Entonces yo pasé de lo que era como líneas muy limpias y caras muy planas, ¿verdad? Con el dibujo manga, a querer meter más volumen, más trama, más arrugas en los dibujos, ¿verdad? Entonces fue una etapa de transición muy, muy complicada, bueno, divertida, porque yo los veo ahora y los veo bien feos, ¿verdad? Porque es como que dibujaba un niño, ¿verdad? El niño estaba sonriendo y le hacía todas las arrugas de la cara, entonces horrible, horrible. O hacía o sea, así como que los viejitos eran más viejitos de la cuenta, todos tenían miles de arrugas y porque no sé, como que me obsesioné por hacer muchas arrugas, ¿verdad? Y ahora Sí. usted ve, ya son más limpios, ya como que tengo más control, ya sí es más joven, ya se parece joven y ya es viejo, pero Es es que antes trama, todos pero más parecían viejos. controlada. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, sí, sí. Súper bien. Sí que aquí sería bueno también para las personas educadoras que le pregunten a sus estudiantes, a los estudiantes, si conocen el manga, si conocen el cómic, tal vez algunos que les gusten. Sería bonito que le avisen a Gabriela a ver qué nos dicen, ¿verdad? ¿Qué nos cuentan? Y seguimos con Francine. A ver si podemos hablar un poquito con Francine, que se conecta desde Canadá, ¿correcto? Hola, sí, ¿cómo están? Sí, Francine, a ver si nos cuenta un poco cómo terminó allá, haciendo cómics allá en Canadá. Sí, claro, bueno, mucho gusto a todo el mundo. Mi nombre es Francine Delgado y yo soy costarricense también, de Alajuela, viva Mm. Alajuela. Eh, y como estaba diciendo Ime, en este momento vivo en Canadá, tengo varios años viviendo acá, como muchísimos. Y la idea, cuando ellos me comentaron acerca de de esta charla, de venir a hablar con todos ustedes, me pareció súper, súper bonito, principalmente porque naciendo y creciendo en Costa Rica, en los ochentas todo era tan diferente y no teníamos acceso a nada de Ujú. estas cosas que nosotros queríamos. Entonces yo hubiera dado así un brazo y la mitad del otro para tener este tipo de acceso. Entonces me parece una oportunidad perfecta para venir a hablar con todos ustedes. Yo nací en Costa Rica, crecí en Costa Rica, la historia es muy similar a la de muchos artistas como John y Sergio, y tal vez muchos de ustedes que están ahí escuchando en las escuelas, están en las escuelas escuchando en este momento, que desde niños todos dibujábamos, en algún momento unos niños dejan de dibujar y, y otros Ujú. seguimos dibujando un poquito más tiempo. Pero al contrario de lo que estaba contando Sergio, yo no dibujaba todo el día, todos los días, obsesionadamente. Yo dibujaba porque me gustaba dibujar, pero no dibujaba tanto, tanto, tanto. De hecho, tuve varios como tiempos de descanso entre dibujar y no dibujar en mi vida profesional, etcétera, etcétera. Pero siempre quise hacer algo que fuera así como artístico. Eh, eh, Terminé estudiando, o empecé más bien estudiando diseño publicitario también. Ujú. Misma historia de Sergio, uno quería estudiar algo que fuera
¿qué puedo hacer? Si quiero dibujar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Y era Y muy no era con la limitada. idea de hacer cómics, no era con la idea de hacer cómics, era porque me gusta dibujar o ya Eh, tenía eso. a mí me gustaba, bueno, igual creciendo en los 80 en Costa Rica, yo crecí en anime, que Ujú, es la versión animada de las animaciones japonesas, se conoce como anime, porque era lo que más daban en la tele. Entonces yo quería hacer eso, yo quería hacer animaciones. Sí, cómics ni siquiera sabía lo que era, no tenía idea de que era un cómic. Había visto lo que ponían en los periódicos, que eran como las tiras cómicas, pero no tenía más conocimiento más allá de eso. Y luego ya el cómic como que entró a mi vida bastante después. Ya estaba terminando el colegio y entrando a la universidad, fue cuando empecé a descubrir lo que eran los cómics. Y hubo como se volvió ahí un poco como mi amor por la animación. No fue que se acabó, pero también empezó este amor por los ujú, cómics. ujú, Y yo creo que te comenté en algún momento que tuve un primer trabajo que me puso unos estándares muy altos, porque en Costa Rica mi primer trabajo fue con un estudio que hacían cómics, ilustraciones. Ellos se llamaban asesores gráficos y daban clases a finales de los noventas. Entonces fue una gran influencia. Primero que todo, ellos tenían una revista de cómics. Ellos sacaban una revista de cómics que las cosas pasaban en Costa Rica. Entonces, para mí eso fue ujú. como lo que yo me imagino que le pasa a cualquier persona que vive en Nueva York y lee un cómic de Spider-Man, que es como, oh, yo vivo ahí. O sea, yo tuve eso como a una temprana edad, estaba todavía terminando el colegio, entrando a la universidad, y abrí una revista de cómics que habían hecho en Costa Rica, donde veía a la gente caminando o veía el Museo de los Niños, o veía la Avenida Central, y veía estas cosas, y digo, oh, ¿qué es esto? Entonces fue un impacto muy grande ver que en las historias que podía ver en una revista, la gente podía vivir en el lugar donde yo vivía, o sea, me sentí ahí como que yo podía ser parte de ese mundo. Y creo que eso me enganchó, me hizo que lo quisiera como hacer un poquito más. Eh, bueno, para no cansarles con el cuento, estudié muchas cosas después, estudié diseño de modas, estudié arte conceptual, todo siempre Wow. relacionado con cosas de arte. Y sí, una ratilla de escuela, siempre en la universidad estudiando un montón de cosas. Eh, en algún momento en algún momento John fue mi profesor como por una clase y fue como demasiado Wow. chiva en una clase de animación y daba como los mejores tips del mundo. Después de todo esto, eh, me puse a buscar trabajo en animación porque, como les dije, yo como que no dibujaba todo tan constantemente, amaba el cómic y sí, participé en unas revistas de cómics eh, eh, de las que se hacían antes en Costa Rica, como estas revistas y fanzines. Participé en una de esas revistas, pero ya todo eso fue como en terminando la universidad y como los principios de mis 20 y tantos. Y después Ujú. dejé de dibujar bastante rato o dejé de hacer cómics bastante rato, no de Por dibujar, y 10 estaba años, ¿verdad? Más de 10 sí, años. casi, porque me puse a hacer como animaciones y aprender a hacer me puse a aprender más a meter como en el mundo de la animación. Y como que se me olvidó, o no se me olvidó, pero ya dejé de hacer cómics. Recuerdo cuando salió la revista esta del Zarpe que mencionó Sergio y yo me Ajá. sentí súper feliz porque yo, ¡ay, más gente haciendo revistas! ¡Qué bonito! Porque por un momento yo sentí como, bueno, sí, ya, dejamos de hacer revistas, ya esto murió, pero luego vi como que, vienen otros Willitas que están haciendo cómics, ¿qué es esto tan bonito? Y me sentí muy chiva, pero muy feliz, pero seguía haciendo ahí, por mi lado, mis animaciones. Eh, a todo esto, eh, terminé la carrera esta que les dije de arte conceptual y porque yo quería estaba trabajando en animaciones, pero como más para empresas eh, corporativas, más educativas. Y Ujú. yo quería hacer animaciones de las que yo veía en la televisión cuando estaba chiquita. O sea, quería Ujú. participar como en algo que fuera un poco más comercial, por así decirlo, que fuera más de Ujú. entretenimiento, más de Ujú. entretenimiento, De más de contar entretenimiento. historias, tal vez.
Sí, de crear esos mundos maravillosos que tú te sentabas y veías en la tele la historia de estas personas que vivían en este universo, esta galaxia, o sea, todo como historias nuevas, nuevos mundos, etcétera, etcétera. Y esto me dio una oportunidad de venirme a trabajar en un estudio en Vancouver, Canadá, como diseñadora de personajes, que lo que hacía yo no era animar, porque después me di cuenta que sí, a mí me gustaba la animación, pero yo no quería ser animadora, definitivamente no quería ser Ok. animadora, porque Ujú. la animación es en sí es una cosa muy bonita, pero es un poco diferente de lo que yo quería hacer. Los animadores tienen que sentarse y hacer que la animación pase, tienen que darle vida al personaje, tienen que moverlo y dibujar la acción. Y yo no quería dibujar arte conceptual y me vine a trabajar acá en Canadá con un estudio que me contrató para trabajar en unas series que se llamaban Monster High, que son como unas Barbies monstruos. Y he estado trabajando por la última década en diferentes series de televisión. Trabajé en la película de la familia Adams. Estas, eh, ¿verdad? Esos son los locos Adams, Esos sí. son los locos Ajá. Adams. Pero trabajé en esa película primero y luego trabajé en el cómic, entonces fue muy, muy vacilón. No. Esta es Merlina, que ahora está muy de moda. Sí, sí, se puso famosísima esta Sí. chiquilla. Lo que decía Sergio un poco, como que de repente estos personajes, Nightwing, Merlina, existen desde hace mucho tiempo, pero de repente se vuelven muy populares y de ahí se ponen muy, muy conocidos, ¿verdad? Sí, 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 eso es como, sí, algunos nunca van a salir de popularidad, ya se quedaron ahí, pero otros entran y salen. Entonces, ya estando acá en Canadá trabajando en animación, también empecé a dibujar otra vez cómics. Esto es como en el 2014, 2015. Entonces empecé a dibujar cómics otra vez con diferentes escritores que conocí por acá, que lo cual conocer gente es muy importante en la vida profesional, en la vida personal, etcétera, etcétera, pero conocer gente es muy importante. Entonces, esa gente que Ujú. estuve conociendo por acá me ha ayudado como a conocer otra gente dentro de la industria, etcétera, etcétera. Y así he empezado a trabajar con diferentes editoriales y diferentes escritores independientes o creadores independientes, porque en un momento era cuando yo hacía revistas en Costa Rica, yo quería contar historias, cuando hacía Ujú. cómics en Costa Rica, perdón, para revistas de Costa Rica, quería contar historias y quería contar como las cosas que veía en la televisión, pero nunca me eduqué en qué es lo que necesitaba, solo, yo quería dibujar esto, entonces iba a dibujar esto, iba dibujando eso, luego quería dibujar otra cosa y iba dibujando otra cosa. Entonces, como que tal vez no tenía ni pie ni cabeza muy bien la historia. Entonces, después trabajando con guionistas me di cuenta como que, esto es diferente cuando usted trabaja con alguien de alguien como que sí sabe lo que está contando. Ajá, o Y sea, alguien, bueno, eso es algo también importante que mencionar, que en los cómics muchas veces no es una persona, bueno, al inicio yo me imagino que sí, uno hace todo y ya también después depende, se va dividiendo. Ajá. ujú, depende, porque por ejemplo, los cómics europeos o los cómics de japoneses o los cómics de creador, por así Ujú. decirlo, eh, no, hay un solo creador que tiene la idea y crea todo, pero la mayoría de cómics, como los de Estados Unidos, los cómics como lo que mencionaba Sergio, de editoriales como Detective Comics y Marvel y Skybound y este tipo de editoriales, o sea, de estos cómics de superhéroes que nosotros vemos, la mayoría de estos cómics trabajan con un grupo de personas. Hay alguien que lo escribe, que es el guionista, hay alguien Ujú. que va a hacer el arte, que creo que los tres que estamos aquí entraríamos también dentro de esa categoría del artista. Muchas veces hay alguien que solo se dedica a hacer las tintas de lo que nosotros dibujamos. Hay alguien más que pone el color. O sea, son como que personas diferentes hacen Sí. diferentes partes del proceso, pero hay también algunos libros que usted como creador puede hacerlo todo si usted quiere. Entonces Ujú. puede ser un proceso muy personal donde usted hace todo o puede Ujú. volverse algo más parecido a la animación que es de trabajo en equipo. Yo hago mi parte, alguien me dio el guión, yo hago cuento la historia porque como dibujante de cómics lo más importante, creo que Sergio también lo mencionó,
no es solo, ay, qué bonito, voy a dibujar. Sí hay que saber dibujar, si quieres ser dibujante de cómics hay que saber dibujar, pero lo más importante es que sepas contar una historia, Ujú. que seas bueno para leer eso guión de solo tal vez una página entera de gente hablando. Y como decía Sergio, que no sea tan aburrido que son solo caritas, caritas, caritas. Usted como el encargado de contar la historia, entonces usted dice, bueno, ¿cómo voy a, en vez de que sean solo caritas, aquí voy a empezar en esta historia con un panel, se llaman los cuadritos que Estos que están aquí hay un compuestos. ejemplo muy bueno de diagramación, ¿verdad? También, no solo el dibujo solo, sino con los demás que están a la par, arriba, abajo. Sí, esto es un buen ejemplo para hablar de esto, de contar una historia. Cuando usted cuenta la historia, usted no se va y dibuja la página de una vez, sino usted hace como pequeños bocetos primero de cada una de las páginas. Y se da cuenta si la historia fluye bien, si hay algo que no se está entendiendo. Y como una de las maneras de cómo te puedes dar cuenta de si tu historia está sirviendo o no, si está siendo bueno en comunicar la historia a la persona que la vaya a leer, es cuando lo tienes así, todo como en bocetos, solo puesto todos los panelcitos, y alguien puede verlo o vos puedes verlo y entender lo que pasa sin Ujú. necesidad de poder leer los Sí, globitos de texto. cada globito. Y aquí creo que, bueno, este también me pareció muy interesante, el cambio, ¿verdad? En técnica, la mejora en la técnica. Un Eso con ejemplo del dos décadas, mil muchachos, seis y cuando uno ni del habían dos mil nacido. veinte. Los muchachos tal vez los están en la escuela, Ah, ¿no? sí, Pero no. aquí se ve totalmente el cambio en los trazos, ¿verdad? En el manejo de como lo natural que se ve el cuerpo, ¿verdad? Sí, otra Totalmente. cosa es que cuando yo estaba aprendiendo a dibujar, tenía en la cabeza que usted todo lo que dibujaba tenía que dibujarlo de su cabeza, que usted cerraba los ojos y Ujú. todo lo que viera ahí lo que podía dibujar. Y luego aprendí, con los años y la experiencia, que hay una cosa que se llama referencias, que si usted quiere dibujar algo, usted puede ver cómo es y la mejor manera de ver cómo es usar sus ojitos y verlo en la vida real. Ujú. Entonces, pídale a su mamá o a su papá o a su primo, o pídale a alguien que haga la pose que usted ocupa ver para ver cómo es esa pose y ¿Cómo es el aprenda. brazo? ¿Cómo es Sí, o el si usted hombro? quiere dibujar manos, y las manos son muy complicadas y a la gente se le complica mucho dibujar manos, y usted tiene una mano, use su mano. Bueno, a mí lo que me pasa muchas veces es que mi novio a veces me dice que mis manos son raras las que dibujo, pero es que mis manos son mis manos son un poco Sus diferentes a manos las son... manos entonces yo le digo, es que yo dibujo mis manos. Entonces es bueno buscar preferencias de varias gente para que uno no siempre dibuje la misma Ujú. mano. Ujú. Y Súper. como así las arrugas y todo eso, y también uno aprende eso en las clases te enseñan que a dibujar con modelo, eso era algo que yo no sabía antes de ir a clases. Entonces es muy importante saber que no necesitas tener todo en tu cabeza como una Ujú. referencia de todo, todo, todo solo en la cabeza, sino puedes también usar referencias. Claro, Y usar lo que hay ahí. Sí, después ya vas a poder con el tiempo dibujarlo sin que lo estés viendo, pero ya tenés una idea más clara porque lo estudiaste, lo viste. También muchas veces cuando queremos empezar a dibujar, como Sergio comentó, tenemos ahí un artista que nos gusta y estamos dibujando solo como ese artista. Eh, pues es normal que eso pase porque vas a tener como una influencia que es como tu favorita, pero también si puedes tratar de dibujar el artista que te gusta, pero también de la vida real, eso te va a ujú. ayudar como a que vayas creando tu propio estilo, que es algo por lo que tal vez la gente se obsesiona después. ¿Cuál es mi estilo? Es Ujú. algo que pues va a ir saliendo, es una mezcla de lo que estudies, de lo que aprendas, de lo que te gusta. Sí, sí. Genial, súper. Muchísimas gracias, Francine. Creo que aquí pasamos con John. A ver si prende el micrófono, John. Ah, eso es. Hola, Y si nos cuenta un poquito también de cómo claro, llegó a donde está. John también está en DC, igual que Sergio haciendo exacto. Aquaman ahora. Antes de contar un poco mi Ujú. historia, voy a tratar de resumirla porque son muchos años. Francine es muy modesta. Este año está nominada a un Ringo Award Cierto. por una portada que hizo para... ¿Cuál era la serie, Frank? Yo no... Se llama Gachamán, pero en Ah, Costa sí, Rica se Gatman. Sí, llama sí, Fuerza G. exactamente. Exactamente. Que es un premio muy importante allá. Eh, Cierto. Felicidades, Fran. sí, sí, muchas felicidades.
Este, ahora que estaba viendo un poco la lista de los estudiantes, saludos a todos, por cierto, a los que están allá viéndonos, eh, que hay gente de Limón, de toda esa zona, yo me crié en Limón, la zona de Cent y el Caribe, ahí todo eso chiquitillo, como hasta los 12 años, y luego ya me vine a San José, y llegando a San José fue cuando empezó esta historia de amor y odio con las historietas. Después les explico por qué el odio también, pero no es nada muy dramático. Me acuerdo que mi mamá en aquel momento, cuando estaba chiquitillo, me traía cada 15 de cada mes que tenía pago, pasaba por los kiosquillos de San José, que en aquel momento habían revistas que se conseguían acá, que se publicaban de Marvel y de DC, había muchas del Sargento Furia y otro tipo de cosas. Entonces yo fui haciendo una pequeña biblioteca cuando estaba chiquitillo y recuerdo que cuando entré al colegio, ya como en tercer año, un día llegué a la casa y en el mueblecillo que tenía todas las revistas ya no estaban. Eh, no había ni, ni una sola. Ay, Y le digo a no. mi papá, pero ¿qué pasó con las revistas? Me dice, no, es que se las regalé al barbero. Antes el barbero del barrio tenía un montón de revistas para que la gente llegara ahí mientras esperaba, ¿verdad? Y eso. Se llamaba Salomón, nunca se me olvida. El Hay barbero. que buscarlo. Sí, sí, sí. Y me dijo, no, es que usted está ya muy grande para que le gusten esas cosas. Sí. Ay, Pero bueno, esa fue la historia jovencillo, pero siempre me gustaron los cómics. Igual, con historias muy parecidas a la de Sergio y Francine, empecé en el colegio, seguí dibujando, ¿verdad? Porque es vacilón que cuando el dibujo es una actividad que se va diluyendo, digamos, especialmente aquí en Costa Rica, en nuestro sistema. Si uno va a una clase de chiquillos de kinder y les dice quiénes dibujan, todos dibujan, ¿verdad? Si va a una ya de primer año de escuela, ya son menos y ya en el colegio menos y menos, porque es algo como que no se le da mucha importancia. Yo seguí con el gusto por el dibujo en el colegio. Me gustaba, iba en aquel momento, había un gimnasio aquí que se llamaba Troyanos y que hacían lucha libre, ¿verdad? Los domingos y los sábados, entonces yo iba y me gustaba todo ese mundo de fantasía ujú. y superhéroes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Era muy interesante. Lucha libre como Este, como las que Sí, sí, existen. como el Santo y Mil Máscaras y Ajá, ese tipo de ajá. cosas, ¿verdad? Ujú, La versión americana es un poco más pomposa, eso es otro tipo de cosas, pero era más la lucha libre latina. Y recuerdo que, especialmente cuando fui a ver la Guerra de las Galaxias por primera vez, eso me marcó, o sea, yo dije, pucha, es qué cosa más impresionante. Y ya entrando, cuando iba a decidir qué quería estudiar, mi hermano Giorgio Tims, que es fotógrafo, ujú, muy conocido. eh, sí, él estaba en Bellas Artes y un día me invitó a una clase de dibujo. Yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero dibujar. Pero, ¿cómo hago para convencer a mi familia que esto me va a dar de comer, verdad? Entonces, esa era el primer obstáculo. Pero, como Sergio, opté por diseño gráfico porque era lo que parecía que eventualmente le podía dar uno una cierta estabilidad laboral, ¿verdad? Ujú. Entonces, estudié diseño gráfico en la UCR y empecé a trabajar en aquella época probablemente muchos de los muchachos que nos están viendo, inclusive algunos de ustedes no recuerdan que algún día tuvimos línea aérea nacional, ¿verdad? Que se llamaba LAXA. Ah, sí, Este, sí. yo empecé a trabajar en LAXA, en diseño gráfico y por esas cosas de la vida dieron un curso de animación en el Instituto Goethe de Alemania y me mandaron a mí, me dice, si usted quiere, vaya, ¿verdad? Claro, me mandaban, era un curso que eran 2 semanas de 8 horas y después tenía que ir a trabajar 4 horas más a reponer al trabajo, ¿verdad? Entonces era un poco con trampa ahí el asunto. Bueno, fui al curso de animación y dentro habían tres profesores, una alemana, un colombiano y un japonés que vivía en Venezuela.
el japonés que vivía en Venezuela, le gustó lo que yo hacía y me dijo, "Hey, podemos hablar y si te vas para allá, te puedo dar como una beca y en el estudio de la Universidad Simón Bolívar y no sé qué. Bueno, como yo trabajaba en LAXA, ¿verdad? En una línea aérea, resulta que Paulo, que era uno de los gerentes, que era brasileño, le gustaban los cómics también. Era ya un señor, entonces yo le fui a decir que si me ayudaban con el tiquete, porque tenía esta posibilidad, bueno, y yo jugaba básquetbol con el equipo del AXA, entonces él era también como el entrenador, y bueno, al final me regalaron el tiquete, vaya. Sí, no sé qué. A Venezuela. Entonces, exactamente. Ujú, Estuve allá, luego volví, montamos un estudio de animación con Carlos Segarra, eso durante un buen rato. Luego ya estuve solo, haciendo animación y luego montamos Marte Studio hace tamaño poco ujú. de años y estuve haciendo animación y lo de los cómics lo dejé por ahí guardado. Toda la vida coleccioné cómics. Aquí tengo, no sé, pueden haber 2000 historietas, principalmente historietas europeas y algunas muy viejas y cosas así. Pero parecido a Francine, entonces, dijo, Sí, sí, no dibujo cómics, exactamente, hago animación. exacto. Entonces, por un momento yo dije, ya lo dejo ahí tirado porque eso ya... ¿Cuántos años fue eso, John? Haciendo animación, Ujú, no sé, para ver, como unos 25 años por lo menos, una cosa así, ujú. o 20 y tantos años, no sé, una cosa así. Bueno, en esa época también haciendo animación nació La Veritas, ayudé ahí a formar la cosa de La Veritas, estuve involucrado en un montón de esas cuestiones, hice cortometrajes, unos que ganaron premios en festivales, cuestionillas así. Y después, hace como 13, 14 años, no me acuerdo, Fran estaba ahí también, no recuerdo si Sergio, yo creo que sí también. Unos amigos montaron un Comic Con acá, Troy y Gio, y Sí, sí. este, hicieron el Comic Con y trajeron varias gente de Marvel y DC, y ahí hicimos algunos contactos, alguna gente. Yo especialmente contacté con Tim Townsend, que es un inker muy famoso de los que hacen tintas para Marvel. Y bueno, ahí entre cosas y poquitos aquí y allá, Marvel me ofreció unas páginas, luego conocí a Jimmy Palmiotti y me ofreció otras páginas. Marvel John Y es la otra casa, ¿verdad? Bueno, la hay otra dos casa, casas sí. grandes, diría yo, En de Estados DC. Unidos, digamos, se conocen como el Big Two, ¿verdad? Los dos grandes. O sea, Marvel y DC son como las compañías más tradicionales, más viejas, aunque ahora hay otras compañías muy importantes, ¿verdad? Que Ujú. también están, eh, no tienen esas franquicias tan importantes como Superman, Batman, X-Men y ese tipo de cosas, pero ya tienen digamos, una tajada importante del mercado de los cómics. Y Marvel Este, hace Spider-Man, Hombres Spider-Man, X. X-Men, sí, Ujú, los Cuatro Fantásticos y todo eso. ujú. Entonces empecé a trabajar con Jimmy y de repente me ofrecieron unos especiales de Harley Quinn porque Jimmy y su esposa Amanda escribían y Amanda hacía las portadas para la serie de Harley Quinn. Hice algunas cosillas para DC, de repente me ofrecieron más y más y entrando en la serie principal. Fue cuando Harley Quinn se puso súper famosa con Margot Robbie, Otro personaje que de fue, repente explota. fue una Y locura. sí, Nos pidieron hacer, la serie salía 2 veces al mes, cada 15 días. Era bueno, yo casi me vuelvo loco. Fueron 2 años que no dormía aquí prácticamente, ¿verdad? En la casa. Este, y, y bueno, ya después firmé un contrato con DC y he estado con ellos ya en exclusividad casi por 12 años. He estado trabajando en varias series, en Harley Quinn, John Justice, Batman Incorporated, Superman Son of Kal-El, eh, este ejemplo algunas, aquí, John, perdón, sí, es de cuando Superman fue a Costa Rica, ¿verdad? exactamente, exactamente. ¿Qué dibujillo más feo? Lo veo ahora tan viejo ya. Ah, no, a Sí, mí sí, sí, me parece feo. hay unas páginas ahí donde salva a una chiquita en el volcán. El Sí, sí, volcán Arenal. sí, sí, sí. Y Ajá. este, y no, he estado pues trabajando en varias series y ahorita estoy trabajando en Aquaman, en All In Aquaman.
Y ha sido básicamente eso, o sea, es como la historia rápida, así pasada de lo, desde chiquitillo hasta hacer cómics ahorita. Súper, súper rápida, John. Muchísimas gracias. Bueno, y creo que vamos a enseñar unas fotos de las escuelas que nos están escuchando. Ahí una cosa que quería decir es que la representación es tan importante como yo de chiquilla, imagínense lo que yo dije, eso de ver a gente caminando en la Avenida Central o así. Ahora imagínense internacionalmente que la gente ve que Superman viene al Arenal a Costa Rica y salva a una chiquita al Arenal en Costa Rica. Entonces, eso yo creo que solo pasa porque hay artistas de Costa Rica que están trabajando en las editoriales. También tenemos otro colega que también trabaja para DC y él hizo algo de superhéroes también que vienen a Costa Rica. Entonces eso pasa porque los guionistas meten ese tipo de cosas porque están trabajando con artistas que son Ujú. costarricenses. Entonces, si todos esos chiquitos que están yendo quieren hacer cómics también o quieren volverse escritores, más representación del país va a haber también a nivel internacional, que es súper bonito. Es lo que decía Fran, yo me acuerdo de las cómics, uno de los primeros que se llamaban Caos, que eran los de asesores gráficos y que salía el OIJ como robótico y bueno, algo muy futurista, pero era muy, muy emocionante de ver. Voy a buscar un momentito las fotos y esto es un poco también para que todos veamos a las personas que están conectadas, son de varios lugares diferentes del país. Ah, bueno, aquí están. Voy a ir pasando estas y voy a ir leyendo las preguntas. em, y tal vez podamos, mientras vemos las imágenes, van respondiendo las preguntas, si les parece, Fran, John y Sergio. Ok, Víctor, de la escuela Astúa Piria, y Emily, de la escuela Salvador Villar Muñoz, preguntan, ¿cuál fue su inspiración para dibujar y para la creación de estos cómics? Es pregunta facilísima. Tal vez una cosilla antes de Sí, contestar las preguntas, sí. que yo sé que tal vez por el resumen biográfico de cada uno de nosotros y por el tiempo, de repente puede dar la sensación o la idea de que todo sucedió muy rápido y muy fácil, ¿verdad? Es todo lo contrario. Es un Ujú. proceso lento y lleva tiempo y hay que trabajar muchísimo, ¿verdad? Perdón, nada más quería apuntar Muy ese detalle. importante eso, sí, y que ellos están hablando de una carrera, o sea, vimos unos dibujos muy buenos, ¿verdad? Unos ejemplos excelentes, pero este es el producto de décadas de Sí, trabajo en sí, muchos sí, casos, sí, sí, exacto. sí. Entonces, sí, no sé, John, si quiere de una vez responder alguna Ok, inspiración, qué inspiraciones. Creo que hablamos un poquito de eso, del manga, de los cómics, Kokori. sí, en mi caso puntual, había una serie mexicana que se llamaba Fantomas, que era muy famosa y fue la que me hizo literalmente así, un número en particular que entraban a robarse las joyas de un multimillonario, me marcó ese numerillo para toda la vida. Pero en general, digamos, yo principalmente toda la vida he sido enamorado del cómic europeo. Digo, me gusta mucho el cómic americano y todo eso, pero los dibujantes que siento que también hay americanos, digamos, han sido franceses, Moebius, Manara, eh, Enki Bilal, Gipi, eh, Cyril Pedrosa, toda esta gente, eh, Jordi Lafebre, y el cómic americano toda la vida me gustó mucho la gente, especialmente los clásicos, digamos, Milton Caniff, Alex Raymond, Harold Foster, toda esa gente que trabajó en los 40, 50 y por supuesto Jack Kirby en el mundo de los superhéroes. Ujú, Este, Era fan como de ese estilo menos realista, digamos. Yo sé que me pueden matar por esto, pero nunca fui así súper fan, digamos, del hiperrealismo de Neil Adams, o ese tipo. O sea, me gusta muchísimo el estilo y eso, pero me gustaba más en ese sentido Jack Kirby o Milton Caniff, pues esa gente que hacía una interpretación más
dentro de lo que se puede más libre de la realidad. Sí. Ajá. Y Sergio, bueno, Sergio y Fran, yo creo que los dos, mucho manga, ¿verdad? Los dos dijeron que, no sé si Fran lo mencionó, de hecho, pero creo que, bueno, hablando con ella antes, me había hablado que el manga empezó mucho por el manga también. Sí, yo creo que también comenté que es porque era lo que veíamos en la televisión, ¿verdad? Era lo que usted prendía la tele y lo que tenía era un bloque como de puro anime por horas y horas y horas, y a veces cuando le pasaban un par de cosas de cómic, de animación americana, pero eso era porque era más barato para la televisión nacional traer animación japonesa que animación americana, pero será el sereno, por lo que sea, el manga es fue súper fuerte y ya, yo creo que yo te comenté que yo estuve como impulsando mucho como que la Sí, gente hiciera como y dibujara manga porque el grupo con el que estaba era muy que americano al principio. Y después me tocó, personalmente, fue un desafío, como Sergio mencionó también, que él tenía que, o pasó de dibujar cosas muy, no simples, pero más limpias, a tener que aprender a dibujar con trama y otras cosas. ujú, Entonces, ese cambio fue grande y fue serio para mí, porque era como, no, es que si usted toda la vida dibuja solo una cosa y luego quiere pasarse a otro medio, tiene que aprender a sí. dibujar otro medio. Pero Mi impresión, perdón, a no, no. gente que admiro o que fueron grandes eh, inspiraciones. Muchos de los europeos que mencionó John, hay uno, Alfonso Spiri, que en paz descanse, que vino a Costa Rica una vez, y ese fue como mi primer famoso que conocí en persona, que yo decía, yo Mm, veo los libros de este señor y compraba los dibujos y vino para un evento que organizó, creo que fue la Alianza Española, o Alianza Española o Embajada Española, la Casa España, algo, porque este señor era español, entonces lo trajeron para acá para un evento de cómics y lo conocimos en persona y como ya ver a la persona del artista fue una gran experiencia y después tengo muchos artistas que me gustan, que son casualmente latinoamericanos. ujú, Uno de mis favoritos es un mexicano, Humberto Ramos, que también su manera, su estilo, dibuja mucho cómic americano, pero es muy estilizado, es parte de lo que también decía John. A mí nunca me encantó el super hiperrealismo y los músculos sobre los músculos y las tramas super tramadas, que normalmente a los hombres les gustaba muchísimo. Y yo puedo ver por qué, por ejemplo, cuando Sergio se enamoró de hacer tantos negros y esto es porque veía como Todd McFarlane, Spawn y todo eso, pero a mí me parecía como muy cargado. Pero luego veo a alguien como este, Humberto Ramos, que dibujaba en cómics americanos, para editoriales americanas y de Estados Unidos, pero su dibujo era un poco más estilizado. Y sus personajes tenían ojos grandes también. Era una mezcla ahí como algo que llaman amerimanga, que no es ajá. cómic americano ni es manga, sino hace su propia mezcla. Cuando vi eso por primera vez fue como, ¡ah! Esto es, Y esto yo es creo que esa es una tendencia, que ahora el cómics americano se van viendo más mangas, poco a poco. Me da esa impresión. una mezcla así, interesante. Aquí hay un dibujito de Catalina. de- Sí, Serio, a ver, usted, influencias, también manga, creo. Sí, a mí las influencias fueron sí, totalmente al principio el manga, ¿verdad? Porque digamos que lo que tenía de cómic, o sea, yo conocí el cómic hasta la U. Y entonces lo que yo veía son las fábulas, yo veía los super amigos, Spider-Man, Superman, también en lo que fue el manga, eso me impactó mucho porque por eso entonces salieron cómics como, oh, mangas como Pokémon, Dragon y medio, Dragon Ball, o sea, Dragon Ball, o sea, yo tenía una carpeta de dibujos de Dragon Ball, ¿verdad? Fue una obsesión hasta que llegó la etapa en que decían que era malo, entonces mi mamá me mandó a botar todos los dibujos, ¿verdad? Me dice, o los bota usted o los voto yo, y yo no, porque o sea, yo tenía, o sea, yo puedo hacer unos, no sé, 300 400 dibujos de Dragon Ball, pero yo dibujaba un dibujo al día, y yo me sentaba, mi mamá nos grababa las series, ¿verdad? Entonces yo me sentaba al frente, le ponía pausa y yo grababa lo que, o sea, yo veía el dibujo y dibujaba a Goku y dibujaba las formas y trataba de perfeccionar la cara, ¿verdad? Entonces esa etapa cuando me dijeron, tiene que votar todo, yo no, no puede ser. Pero, bueno, eso fue mucha influencia, ¿verdad? Entonces, digamos, yo siempre,
como que cada que llenaba un cuaderno de dibujos, yo siempre hacía una portada, entonces las portadas siempre estaban llenas de todo lo que me influenciaba, digamos, me influenciaba que Sonic, que Street Fighter, que Dragon Ball, Videojuegos también. los Simpsons. Videojuegos también fue mucho. De hecho, Sí, eso es muy curioso porque yo siempre he sentido que me han gustado mucho ver como los músculos, o sea, o sea, no sé por qué me lo que llaman dice la Frank, atención. músculo sobre músculo sobre músculo. Sí, 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 y viera que es vacilón porque Street Fighter, y son luchadores todos musculosotes así, ¿verdad? Y todos con una cara cuadrada y todo. Y entonces pasó que yo empecé a dibujar a los personajes hombres, ¿verdad? Y todos eran como, era el personaje principal de Street Fighter, Ryu, ¿verdad? Entonces todos les Mm. dibujaba el pelillo igual y todos musculosos, ¿verdad? Entonces llegaba y dibujaba a las mujeres, y las mujeres básicamente eran el mismo personaje de Ryu, ¿verdad? Pero con pestañas y un poquillo de pechillos así, ¿verdad? Terrible. Dicen que eso lo hizo Miguel Ángel, así que él dibujaba hombres con pelo largo, básicamente. Sí, igual, igual. Entonces eran los dos iguales, nada más, misma musculatura, mismo cuerpo, o sea, todo con la contextura igual, solo que de todos eran el Río con peluca y el Río sin peluca, básicamente. Pero Ay, sí, eso fue bonito porque sí, es como el gusto que uno, o sea, yo siento que cuando uno hace una retrospectiva, uno va notando qué es lo que a usted le va como impactando, ¿verdad? Y qué es lo que, de eso que le impactó al principio, qué es lo que todavía se queda hasta ahorita, ¿verdad? Pues yo siento que el gusto de uno ya viene muy preestablecido. Y a pesar de que usted va cambiando y modificando y todo, siempre hay cosas que vuelven, ¿verdad? Es como el dibujo ujú. manga, digamos. Yo cuando conocí el manga me impactó tanto, digamos, también Shaman King, Gundam, que es de Transformers, eso, o sea, el estilo dibujo me impactó montones, ¿verdad? Entonces, todo lo que fue la gráfica de mis personajes, diseño de personajes, ropas, hasta las historias, todos están influenciados por eso que yo veía del anime, ¿verdad? Del anime del manga. Entonces, fue curioso porque cuando yo empecé a dibujar WWE, ellos requerían que los personajes se parecieran. Entonces, digamos, porque eso está dibujando personas que existen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo venía de dibujar puro manga y porque, o sea, como yo estaba intentando desintoxicarme del manga para estar en el cómic, pero ya entrar directamente a trabajar con el cómic fue como que ya se tiene que dejar totalmente el manga y tiene que irse a hacer personas realistas, ¿verdad? Porque era la forma que mi mente, o sea, no es que sea así, pero en ese momento mi mente pensó que era la manera más fácil de que lograr el parecido, ¿verdad? Entonces, Ujú. yo como que me forcé a hacer las cosas más realistas, más canónicas, ojos más pequeños, dejando de lado todo como la estilización manga y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después de los 2 años y medio, yo me sentía agotado, o sea, agotado al punto de que yo, o sea, me costaba como sacar ideas propias, ¿verdad? Porque solo veía ese realismo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí fue cuando dije, no, no, o sea, a mí me gusta el manga, entonces ahí otra vez como que Mm, abracé nuevamente el manga otra vez, entonces ahora mi estilo, si ustedes lo notan, ¿sabes? Desde que yo hice WWE hasta lo que yo hago ahorita, hay una combinación, como decía Frank, un manga, ¿verdad? Ya no es ujú. un manga, ni es un cómic, porque como que la mente aprendió a agarrar, bueno, me gusta esto del cómic y me gusta esto del manga, y entonces, y ya lo que está ahorita es una mezcla de las cosas que me gustan, ¿verdad? Entonces yo siento que parte de ir creciendo como artista es que usted se va sintiendo más cómodo con lo que usted hace, va viendo, o sea, como que usted ya puede elegir más fácil qué es lo que me gusta esto, y Ujú. puedo hacer una mezcla que se vea armoniosa, ¿verdad? Porque cuando uno está en esa búsqueda, ¿verdad? Entonces puede ser que sea, o sea, que tiene una idea del manga y se ve muy raro, o tiene una idea del cómic y se ve muy raro, como me pasaba a mí, que sea muy negro, mucha trama, mucha cosa, ¿verdad? Pero es porque como que la mente quiere como, hay tanta información que está entrando, que la mente está como así, ¿verdad? Que agarro, ¿verdad? Pero ya cuando uno como que se tranquiliza un poco, entonces ya usted puede estar más tranquilo. Entonces ahorita usted Sí. ve un artista y digamos, cuando ya me metí más en el cómic, lo que más me influenció fue un artista que se llama Greg Capullo, que maneja a los negros, pero de una manera un poco más limpia, ¿no? O sea, porque yo como que al principio me gustaba uno que se llamaba Kenneth Rocafort, que era pura trama, nada de negro, solo trama para todo, ¿verdad? Entonces, esa etapa de mi vida era también pura trama, nada de negro, pura trama, ¿verdad? Entonces, los negros los sacaba con tramas cruzadas y cosas así, ¿verdad? Entonces, era muy bonito en ese momento, pero súper demandante de tiempo, porque si usted, en vez de hacer una plaza negra para hacer la sombra de acá, yo lo hacía con puro rayita, ¿verdad? Entonces gastaba rayas y eso equivale a tiempo.
Este Greg Capullo es muy limpio en los negros, Claro. mete las tramas justas, entonces eso como que me impactó, ¿verdad? Entonces me impactó tanto que yo me compré toda la serie de Batman que él sacó, ¿verdad? Y ahí la tengo, esa es de mis favoritas, y hasta la fecha siento que es como de los mejores trabajos que él hizo, y siempre es un referente cuando yo quiero, no sé, dibujar un Batman o algo así, lo que piensa en mi mente es Greg Capullo. Y por ahí Jim Lee, David Finch, y así, entonces ya, como digo, ya uno agarra más y ahora uno ve el manga también, o sea, los animes, yo veo series como Dandadan o Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, o sea, como que esas series también como que lo impactan a uno, no solo por el hecho de Ujú, la estilización que ellos logran, sino la manera como hacen la acción, porque bueno, a mí me interesa mucho dibujar cómics de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los cómics gringos tienen una acción que es más tiesa, ¿verdad? Llega un Superman y es un puño, ¿verdad? Y es el puño recto, nada más. Pero usted en el anime o el manga, ¿verdad? Y un puño, ¡fum! Y está cargado de efectos y movimientos y cosas así, ¿verdad? Entonces, eso se siente chidísima porque se siente la acción. Entonces yo he intentado meter eso en los cómics que yo dibujo y la gente cuando lo dice me dice eso, que siente mucho la acción, el movimiento, cómo fluye, ujú. los efectos, ¿verdad? Entonces yo siento que ahora lo bonito de todo es que uno ya tiene tanto para escoger, ¿verdad? Que es como que usted agarra lo mejor de lo que usted quiera o lo que le impacta a usted lo puede meter, ¿verdad? Y, y eso es lo que hace reforzar el estilo de uno. Y yo siento que al principio sí, uno se fusiona mucho de qué estilo tengo, qué estilo, pero eso sale solo, digamos. Básicamente, o sea, con ir, Hacer, nada más hacer y hacer. cuando usted Y se ahí da va cuenta. saliendo. Y lo curioso es que la gente mismo le dice, mira, eso es un serio Acuña. Es que yo reconozco su estilo, es que no sé qué, ¿verdad? No es que yo le esté, lo que me enfocara en buscarlo, pero de dibujar y de dibujar y dibujar, salió solito, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí sí, es muy bonito. Entonces, la inspiración siempre llega, porque vamos, los dibujos, como siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que lo impactan, siempre hay cosas que uno dice, uy, yo quiero eso para mi dibujo, uy, yo quiero eso para mi arte, uy, yo quiero eso para mis cómics. Entonces, yo siento que a pesar de que uno se ha influenciado, es algo que es continuo, siempre uno se consigue, se sigue influenciando y enriqueciendo, ¿verdad? De las cosas nuevas que salen o cosas nuevas viejas que uno descubre o cosas así, ¿verdad? Entonces, sí, siento que esa parte gráfica del cerebro es muy bonita porque lo mantiene siempre activo a uno. ¿Qué sale nuevo? Y aquí es bien interesante ver que para las personas que nos están viendo, los niños que ahí vimos las fotos, ¿verdad? De las escuelas, los dibujos muy Sí, lindos, que vean cómo ellos ni siquiera dicen me gusta Batman, no, me gusta el Batman de tal persona, me gusta cómo dibuja tal este otro artista. Y el ojo con el que están viendo eso. Y dice, me gusta los negros como los hace esta persona, me gusta la trama o me gusta los personajes, cómo se mueven para que ellos también, las personas que quieran, que estén interesados en cómic, se fijen si me gusta tal personaje, por qué me gusta, por qué me gusta este dibujo, qué es lo que puedo yo sacar de aquí para tratar de encontrar mi estilo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita activa, ya que nos pidieron que hiciéramos una pausa activa rapidita. Entonces vamos a hacer unos estiramientos, tal vez ustedes nos ayudan, Fran y John y Sergio. Vamos a estirar, estirar los brazos para arriba. Bien estirados, cuidado, sí. Ayer fue el gimnasio, se me duele. Y vamos bajándolos hacia los lados, ¿ok? Y volvemos a estirarlos para arriba. Esto lo hacemos 3 veces. Y para abajo. Y una vez más para arriba. Y para abajo. Ok, ahora nos ponemos las manos en la cadera, así sentados. Y volvemos a ver para lo más que podamos hacia un lado. Y regresamos al centro. Lo más que podamos hacia el otro lado. Ay, ahí me sonó algo. Y hacia el centro. Una vez más, lo más que podamos hacia un lado y hacia el centro. Y lo más que podamos hacia el otro lado y hacia el centro. Ahora abrazamos esta, yo creo que todos la conocen, un brazo. Yo creo que esto es bueno para los dibujantes Oh también. my God, yes, qué rico. Un lado y cambiamos de lado. Y otra vez el otro lado. Ujú.
y volvemos a cambiar de lado. Y todos los que estaban dibujando, vamos a aflojar las muñecas haciendo círculos. Sí, a mí me suena, me suena una, la otra no. Y cambiamos de dirección. Ajá. Y finalmente el cuello para un lado. Así nos jalamos el cuello de un lado y para el otro lado. Eso es. Y ahora para otra vez volvemos al mismo lado y al lado derecho. Y listo, ya podemos continuar. Ah, bueno, vamos a ver más fotos. Parece que hay más fotos. A ver, y me están diciendo que si pueden comentar los dibujos, sería maravilloso también. Vamos a No sé, compartir. creo que tal vez dijiste que había más preguntas de los chicos, Sí, ¿no? también, por mientras también. Una pregunta interesante que es de Keitan, de la escuela Antonio Maceo y Grajales, si dibujan solos o en grupo. Eso es muy, muy importante porque una de las cosas que yo escucho de muchos amigos que trabajan, ya sea como animadores o como dibujantes de cómics profesionalmente, es que este trabajo puede volverse muy solitario porque son horas y horas y horas de que estás solito en tu estudio. Algunos tienen unos estudios más grandes, pero cuando estabas diciendo que estiráramos, mi estudio apenas, Allá pega. apenas me da, sí, aquí ya pego de lado a lado. Entonces algunos estamos metidos en nuestro huequito por horas de horas de horas. Y muy solitario, estás solo, no vas a ningún estudio, no salís de la casa, no estás trabajando solo ahí. Entonces es importante buscar como esos momentos en los que puedas dibujar con alguien más. Había un grupo que sé que Costa Rica tiene varios grupos, sé que Costa Rica tiene varios grupos, perdón, Hay otra pero yo escuelita. aquí había un grupito que era como, que creo que se llamaban Drink and Draw. Ay, qué Ajá. pena, perdón, Ujú. estoy la llamada, pero... Y entonces la idea es como uno iba a un café y dibujaba con otra gente que estaba dibujando nada más, solo por el hecho de sentarme a dibujar con alguien más, para poder socializar con otra gente. Entonces, eh, personalmente, la mayoría del tiempo dibujo sola, pero por ejemplo, los fines de semana me gusta irme con mi novio, nos vamos para una cafetería, estamos desayunando y cada quien saca su cuaderno y estamos dibujando y Mm. entonces también es una actividad que se puede hacer con alguien más. Y les enseñan sus Trabajo dibujos a normalmente los solito, pero demás. pues en este momento sí, pero digamos que tal vez antes a uno le da vergüenza o lo que sea. Es una cosa que uno tiene que quitarse. Usted está dibujando para usted, entonces que no le dé vergüenza. Ay, no, está demasiado lindo Esto esto. está muy lindo. De Nael Rojas, Neomeca Sonic, de Land Shark y, a ver, de Francini Matamoros. Aquí unos personajes. Sergio, John, no sé si tienen comentarios de trabajar solos o de estos dibujos. Me parecen increíbles. Ay, John está con micrófono, pues. Ah, El audio, sí. No, los dibujos están buenísimos. Me gusta mucho. Sobre lo de trabajar solo, yo creo que depende mucho de la personalidad de la gente también. Yo me he acostumbrado a trabajar solo durante todo este tiempo y la verdad, bien, o sea, no, lucho más por estar en la casa y trabajar, o sea, como trabajo en la casa, no tengo como un estudio aparte, trabajo aquí. eh, esa división, digamos, de trabajo y tiempo para uno es más difícil, ¿verdad? Pero, digamos, es bonito también compartir, pasa mucho cuando uno va a las convenciones, principalmente en Estados Unidos, hay una zona que se llama Green Room, como el cuarto verde, que ahí tienen comidilla, pero también tienen mesas donde los dibujantes, para poder mm. concentrarse en lo que tienen que hacer en la convención y no estar hablando con la gente, porque a veces entre hablar y trabajar es muy difícil. Fran y Sergio saben de lo que hablo, que es complicado, entonces uno se va a ese cuarto verde y es bonito compartir con otros y ver, aunque ahora casi todo es digital, ver cómo
cómo de manera manual las técnicas que utilizan, hay gente que tiene una cocina muy, muy simpática, ¿verdad? Que tienen efectos y cosillas para que se vean las Ujú, cosas bien, rápidamente. Entonces es interesante, es bonito. Aunque ahora, digamos, hay también muchos canales de algunos dibujantes que comparten en YouTube y ese tipo de cosas, donde uno puede ver algunas cosas que uno dice, ah, mira, nunca había visto esto, ¿verdad? O sea, que solucionarlo así o tal efecto. Por entonces cierto, es, ujú, adelante. no, nada más un puntillo, perdón, es que me van cayendo como a peseta las cosas. Sí, Ahora sí, sí. que estábamos hablando y que Fran hablaba de cómo ver, digamos, Costa Rica o el lugar donde venimos reflejado en las historias que hacemos. Hay una historia, por ejemplo, a nivel latinoamericano que se ha vuelto muy, muy famosa, ¿verdad? Que la tengo acá, la versión de Alberto Brecha, es El Eternauta de Ujú, salió una serie de Netflix hace poco. 1969, fue la historieta. Y la anterior fue un poquito antes, la original con Solano López, que de hecho Héctor Westergel, por esa historieta, el guionista, la, la dictadura argentina lo desapareció, ¿verdad? Ah, no sabía eso. Por esa historia que escribía. Es una historia trágica también, ¿verdad? Que está detrás de la historia del Eternauta que se ha vuelto súper famosa, ¿verdad? De repente trascendió las fronteras de Argentina y lo vio muchísima gente, o sea, una historia de ciencia ficción argentina que sucedía en Buenos Aires. ¿Y por qué no pueden pasar cosas así, desde otros lados de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo? Ujú, ujú. Sí, es muy interesante eso y muy importante lo de la... Y yo creo, yo me imagino que ustedes, aunque trabajen internacionalmente en otros países, dejan un poco del sabor de Costa Rica. Algo tiene que haber ahí, aunque sean personajes estadounidenses y todo. Me imagino que ahí está un poco como la esencia, el sabor, lo que han aprendido en Costa Rica, ya sean detalles así como el de Superman en Costa Rica o en cositas más como escondidas, ¿verdad? Sí, inclusive cuando uno hace trabajos con creadores que están haciendo sus propios libros. Yo trabajo bastante con guionistas que quieren sacar sus propias historias y entonces yo soy artista de varios de estos guionistas y me ha tocado en varias ocasiones, bueno, uno colabora, ellos te pasan el guión y vos les dices cosas que tal vez algunos están empezando, tal vez algunos ya tienen mucha experiencia, pero si algunos están empezando uno les ayuda un poquito como, mira, tal vez mejor haces esto así o así, o sea, y me ha tocado en Ujú, algunos casos decirle, eh, porque, no, porque dentro de la historia no necesariamente tiene que pasar todo como está pasando, me ha tocado decirles, ¿no te has dado cuenta que tu cast, tu lineamiento de personajes, todo está como muy blanco? Es una historia que está pasando en Los Ángeles, por ejemplo. Los ujú, Ángeles no es así de blanco. O sea, no solo hay personajes caucásicos, estás perdiendo ujú, ese flavor, ese sabor de meter gente de otras etnias para que su historia sea más grounded en la realidad. ujú, Entonces, ujú, tal vez ese tipo de cosas que uno puede hacer, que uno puede meter un poquitito, como no es directamente en cómics, pero en animación me tocó cuando hice Barbie, hablar con la gente de Barbie porque todo el mundo en esta serie es solo flaco, porque no podemos meter diferentes tipos de cuerpos, nosotros todos tenemos diferentes tipos de cuerpos, entonces nos permite también como meter un poquitito más de otras cosas importantes y como que es, ¿por qué la única latina es la Barbie Teresa? ¿Por qué no pueden haber otros personajes latinos? ujú. Entonces, también darle como nuestro input de dónde venimos, de dónde somos, de lo que nos gusta y ponerlo en los proyectos en los que trabajamos. Claro, porque nuestras vivencias son reales y es cierto, todo ha estado pasando por un filtros, pero también es importante mostrar nuestras realidades. Voy a pasar a otra pregunta, tal vez Sergio me puede ayudar con esta. ¿Cómo hacen para hacer todo ese personaje? ¿Se hace a mano o a computadora? O bueno, o cualquiera de ustedes que quiera, pero como Sergio no ha hablado en un rato. Sí. Eh, Eso, pues, es que depende mucho del artista, ¿verdad? Porque digamos que es como parte como la inspiración de cada quien. Digamos. Ahorita, personalmente, tuve un tiempo que todo lo hacía digital. No, es como que cuando yo estoy en mi periodo de universidad,
y así, todo, digamos, todo era tradicional, dibujando a papel, de lápiz, tinta y así, ¿verdad? Manchándose las manos y todo, ¿verdad? Pero ya después como que entró el boom de las computadoras y las tabletas y todo esto, y yo dije, uy, yo quiero una tableta y dibujar, ¿verdad? Y como la parte digital tenía esta cosa de que se puede borrar más fácil del control Z y así, ¿verdad? Entonces como que dio un montón de facilidades que yo dije, uy, es que eso es lo bueno, eso si usted quiere ser más rápido, tiene que ser digital. Control Z es deshacer, ¿verdad? Uno hace algo y lo deshace. Ujú, Ajá, ajá, así ujú, como usted tiene un error y se va para atrás, entonces ya está, no pasó nada, ujú. seguimos, ¿verdad? Y, y entonces fue lo que me pasó, ¿verdad? Que yo me di cuenta ya con los años fue que yo al enfocarme tanto en lo digital, dejé de lado esta parte tradicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se hace dependiente de las herramientas. Entonces, yo era muy dependiente del control Z, muy dependiente de lo digital o las referencias. Entonces, lo curioso es que cuando uno hace las cosas tradicionales, uno tiene o sea, como la mente le dice, usted no puede equivocarse tanto porque corregir es más difícil. Entonces la mente tiene las ideas más claras, usted tiene como que la manera de proyectar lo que usted tiene en la cabeza al papel es más directo. Entonces, digamos, Ujú. al principio usted dice, soy más rápido en lo digital porque tengo control Z o tengo las herramientas de lo digital. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted va perdiendo la confianza que usted tiene en su propio trazo, en sus propias cosas, ¿verdad? Porque se hace muy dependiente de la compu. Entonces, lo que en un principio parecía que era más rápido, llega a un punto en que se hace más lento. ¿Por qué? Porque usted se hace pendiente de esas cosas. O el zoom. No, usted tiene una hoja en blanco, una de papel, usted no tiene un zoom limitado. Usted, nada más, no sé qué pega la cara a la hoja, ¿verdad? No, no va a ver más cerca de lo que ve. Pero ¿qué es lo que pasa en la compu? En la compu usted puede hacer un zoom infinito, ¿verdad? Entonces, a mí me pasaba mucho que yo soy muy detallista. Entonces, había una escena, digamos, que es la hoja del cómic, y había un cuadro que era un cuarto, un tercio de hoja. Y en ese cuarto de hoja había un carro. Entonces, en el carro yo le ponía la placa, le ponía un perro dentro del carro, le ponía un niño dentro del carro. O sea, ¿por qué? Porque el zoom da la posibilidad de meter detalles y ridículos, ridículos, porque a fin de cuentas nadie los va a ver. Porque Entonces, el cómic al final es lo que uno ve, ¿verdad? Uno no, igual lo imprimen o en sí, digital, incluso nadie quiere ver el detallito del carrito que está en el fondo ah, ahí. sí. Y entonces, digamos que muchas veces pasa que ese detalle es tan pequeño que a la hora de que se imprime no se ve, o sea, se ve muy, Ujú, muy, no, porque es muy pequeño, pero es la posibilidad que le da como la computadora, ¿verdad? Pero como uno tiene la realidad alterada con esos zooms que uno puede hacer, esos acercamientos o alejamientos, entonces yo dije, uy, no, o sea, uno tiene que, o sea, no puede perder esto, o sea, como sí. la escala y la percepción o sea, en lo que está trabajando usted y en lo que va a ser impreso, ¿verdad? Entonces, ahora yo me estoy forzando más a siempre hacer un dibujo al día tradicional, a mano, Ah, ok. y como manera de práctica, ¿verdad? Para que como que el cerebro siempre conecte qué es la escala y la proporción que yo tengo que hacer. Entonces también cuando estoy trabajando digital, siempre trato de no mover el zoom, o sea, pongo la imagen como si fuera un tamaño 11 por 17 pulgadas y trato de no moverlo, o sea, no acercarlo mucho ni alejarlo para trabajar como si fuera lo más cercano a la hoja, ¿verdad? Ujú, ujú. Para que a uno diga, o sea, para que usted diga, este detalle no se va a ver, o sea, no tengo por qué acercar más la hoja para ver ese detalle que no se va a ver, ¿verdad? Entonces, Entonces no tiene que tener computadora necesariamente tampoco no, para o sea, poder hacer un cómic. de hecho, ahorita es curioso porque con todo esto de la AI y todo eso, ¿verdad? Yo siento que la parte tradicional se va a reforzar más. Y digamos, si usted quiere dibujar cómics, tiene que tomar en cuenta también que el mercado de los cómics es muy amplio. No solo es la página que están pagando usted la empresa, sino que depende del título que usted haga, usted puede sacar provecho también de las páginas que usted hace. Digamos, si Ujú, usted de pura suerte está dibujando Batman o como John Aquaman o algo así, esa página que usted tiene, hay coleccionistas que buscan esa página en tradicional, en papel y tinta, ¿verdad? Porque eso es un producto artístico, o sea, eso, o sea, aparte del producto que uno está produciendo, eso se ve como arte, ¿verdad? Y se valora como arte. Entonces, digamos que si a usted le pagan una página impresa en DC Comics, bueno, una página dibujada en DC Comics a una cantidad, en el sector de coleccionistas le pueden pagar 3, 4, 5 veces más por esa ujú, página. ujú. Entonces, es algo a considerar, ¿verdad? No es que usted va a dejar de lado lo digital, porque es una herramienta útil. Como le digo, si uno deja de lado las mañas que uno puede agarrar, como el Zoom o hacer mucho control Z, ¿verdad?
entonces sí va a ser más rápido y sí va a tener opción. Pero si usted complementa lo tradicional con lo digital, va a ser algo más rico, va a ser más rápido y también va a tener esa parte Ujú. que le digo de que puede sacar provecho por otro lado, ¿verdad? Con coleccionistas y cosas así. Entonces, realmente o sea, si empezar un personaje por tradicional o digital, eso va a depender de la visión o de lo que usted quiera. Pero yo sí siento que es mejor empezar por el papel y lápiz y ya después se manda a la compu, ¿verdad? Y así, para que Más uno mejor. pueda, sí, como ir más enfocado, ¿verdad? Y ya después en la compu, Que yo me sí, imagino que Fran y John también empezaron a mano y seguro ahora, sí, tal vez. Tengo otras preguntas y por cierto un comentario que estamos recibiendo muchas fotos, muchas imágenes de dibujos. No podemos enseñarlos todos porque parece que son muchísimos, pero vamos a enseñárselo a ellos tres, a Francine, a John y a Sergio, em, para que sepan que no se van a perder esas fotos. Dice Sofía, esta es para cualquiera de ustedes, los dibujos tienen que ser perfectos. Y yo creo Ay, que todos van a decir que no. Vamos a ver. de hecho, parte de que el dibujo sea perfecto es que tenga imperfecciones. Una de las cosas chivas que estaba diciendo ahorita cuando estaba hablando Sergio, eh, de que cuando trabaja en computadora, para que sea, no se equivoque, y que cuando uno trabaja en mano, a la mano o en tradicional, puede equivocarse, es parte de lo que a mí me gusta de trabajar en tradicional, es convertir esos errores en parte de la ilustración, porque si Mm, hiciste un trazo con tinta, algo que no era lo que tenías en intención la primera vez, de parte de tu maña de artista, es como eso va a ser parte del trazo final. Este ya no va a ser un error, esto va a ser lo que yo quería. Y a veces nos ha pasado que nosotros decimos, ay, no sé, es que me cayó una gota de café en el dibujo. Ah, bueno, entonces si usted le pone unas cositas cafés aquí, que ahora es parte de... Entonces usted tiene que volverse como más imaginativo y más creativo. Entonces yo creo que es parte de eso. Tiene que ser perfecto. Sí, la perfección es algo bastante... se me está moviendo la computadora un segundo, perdón, ya, ujú. perdón, es que la No, tenía no, conectada. tranquila. Como estaba diciendo, la percepción no es algo que sea o blanco y negro, para lo que puede ser perfecto para vos puede ser imperfecto para mí, entonces Ujú, no hay un punto que es así o no, depende de ti. ujú, ujú. Yo, sí, sí, yo vi que fue a traerse algo, pero Este, está... Ajá. ok, dos cosillas nada más. Una, lo que decía Sergio ahora que me parece muy importante, perdón, voy a hacer aquí una, digamos, muchos hacemos este tipo de cosas. La mayoría de las cosas, para ver, hay digitales, Ahí, ¿verdad? ajá, ahí Ahí, está, ahí se ve eso ya es enfocado. en Eso es la digital. compu. Exactamente, eso es una portada, pero Ajá. eso está coloreado en la compu, pero ahí están los originales de otras portadas que son hechos a mano. Eh, Mm, ahí o sea, están los dibujos. A perdón ver. por el camarógrafo, porque No, no, ¿verdad? pero sí Pero se ve, esos no, sí se ve, sí se ve. son hojas de papel. Eso es hecho a mano, con tinta, con Exact- lápiz y tinta. exactamente. Ujú. Y luego los Este, escanea y los colorea en la compu. pero los interiores, salvo algunas páginas, todas son hechas en digital. Ujú, ujú. Perdón, ¿cuál era la otra? Que si tenía Se que me ser fue. perfecto. Ah, sí, es importante, digamos, ¿qué es lo que la gente entiende por perfecto? O sea, no quiero ponerme aquí filosófico, pero perfecto, ¿qué es perfecto? O sea, perfecta la línea, perfecta representación anatómica de algo, o sea, eso, yo creo que la mayoría de las cosas que apreciamos en el arte, salvo algunas habilidades técnicas ultra dotadas como Ingres, 1800 no sé cuánto, que representaba muy bien, de manera muy realista, la realidad, o lo que nos interesa es ver la interpretación de cada persona de la realidad, ¿verdad? Porque entonces nosotros, digamos, a mí de los dibujantes o artistas clásicos que más me gustan, Gustav Klimt, Egon Chile, todo ese Ujú, modernismo, eh,
es una interpretación cercana a la realidad, pero sigue siendo una interpretación, ¿verdad? O sea, hay estilización de las formas, un montón de cosas. Entonces, no, el dibujo no tiene que ser perfecto. Tiene que cumplir ciertas condiciones, por supuesto, cuando va a ser publicado, de calidad, de otro tipo de cosas, pero no, perfecto no es porque precisamente lo que uno aprecia es esa interpretación, esa irrealidad dentro del dibujo, o sea, esa deformación, eh, Y tal vez el los carácter, colores, porque para la todo, gracia se todo, ponen sí, fotos, ¿verdad? sí, Pero como dice, el carácter que hay en un dibujo, ¿verdad? Como, exacto. Lo que decía Sergio ahora hace un rato, que si hacer los ojos más pequeños, juntarlos más grandes, más manga, la nariz, la boca, hay un montón de cosas. No, eh, vuelvo otra vez a lo mismo que hablaba antes. De repente todo esto parece sencillo, pero no es tan sencillo. O sea, ujú, uno va modificando montones de cosas sobre el camino. Hay cosas que uno ve de las que hizo bueno, hace un día y ya las ve horribles, ¿verdad? De hecho, hace poquito estaba hablando con Clayman, que me imagino que ustedes lo conocen, que es buenísimo, para mí de los mejores dibujantes de superhéroes. Y estaba hablando con él del Absolute Batman, el último que hizo, que le decía que me encantaba y me decía, no, está horrible todo. Y pasa eso, la mayoría, muchos dibujantes con los que van a hablar les van a decir que lo que hacen está feo. Y no es una falsa modestia, es simplemente porque hay tantas cosas que uno vuelve a revisar. Hay cosas que uno dice, ah, pucha, esto no lo hizo tan feo. Pero hay otras que uno dice, "Jue, pucha, ¿en qué estaba pensando, verdad? En ese momento, o sea, me salió pero re fatal. Eh, pero eso es parte de convivir con nuestro estado. O sea, esa palabra perfección es medio peligrosa. ujú, O sea, yo creo que los dibujos cumplen una función, ¿verdad? Ya sea a nivel de historia, comercial o artística o lo que sea, pero no creo que la función sea de perfección, ujú, personalmente. ujú. Sí, Ajá. tiene mucho sentido y creo que todos los tres dijeron en algún momento, uy, eso está horrible, esto me quedó feo, no sé qué. Y yo digo, bueno, o sea, si yo pudiera hacer la mitad de bueno de eso, yo sería feliz, pero, pero cada uno lo ve también más crítico, ¿verdad? Uno ve más crítico lo que hace uno. A ver, tengo una pregunta de la escuela Antonio Maceo y Grajales. ¿Cuánto duran haciendo una sola hoja? Y relacionado de Deiler Ulloa, del Centro Educativo Doctor José María Castro Madrid, de Pejí Valle Turrialba. ¿Cuánto duran haciendo una historieta? O sea, ¿cuánto duran haciendo una página? ¿Cuánto duran haciendo una historieta? O yo no sé si eso va cambiando, me imagino. La duración página a página va a variar dependiendo del artista. Para el mercado norteamericano hay un estándar que si quieres trabajar en cómics profesionales en Estados Unidos, tenés que hacer mínimo una página al día, porque recordate que se publican mes con mes. Bueno, los cómics se publican una vez al mes y tienen como 22 Ujú, páginas. Entonces, mínimo tenés que hacer una página por día. Si puedes entregar más de una página por día, te van a querer mucho más los editores, pero no puede ser más lento de una página al día, si no entra dentro del horario que tiene el horario de publicación de las editoriales en Estados Unidos. Ahora, si estamos hablando, si estás haciendo una novela gráfica, depende de cuál sea el trato que tengas con tu editor, etcétera, etcétera. Puede ser que como dibujante vos seas muy rápido, hagas 2, 3 páginas al día, puede ser que seas más lento. Entonces, inclusive si sos más lento, tal vez no vas a poder publicar en estos cómics americanos de una vez al mes, pero puedes hacer una novela gráfica. Entonces, puedes hacer una novela gráfica de 200 páginas en más tiempo. Entonces, ujú, siempre hay opciones, no hay una sola respuesta. Personalmente, mi, mi récord es una página, o lo que hago normalmente es una página al día porque quería entrar dentro de este medio. A veces me ha tocado que puedo sacar más de una página al día porque las páginas están más sencillas, entonces depende de las páginas, pero a veces si la página está muy complicada, me cuesta terminar una página al día y duro, pasado mucho tiempo. Entonces también depende mucho del detalle que le pongas o no, y de qué tan complicada sea la página o no. Pero el estándar que tengo en la cabeza es, bueno, al menos una página al día. Entonces, si estás ujú, trabajando tiempo completo en una historia,
y sabes que tiene X cantidad de páginas, entonces yo sumaría eso y así diría cuánto voy a durar haciendo la historieta. Y eso sí solo estamos haciendo, por ejemplo, las líneas. Si me están pidiendo cuánto duras haciendo una página con color y todo, tendría que sumar eso. Claro, porque está el dibujo, el entintado, el color y después alguien le pone el texto, ¿verdad? Ujú, Dependiendo. ujú. Ujú. Sí, y si estás Hay muchos trabajando en digital, pasos. como mencionó Cel, puede ser un poco más rápido y donde dibujas de una vez queda entintado, no tienes que Ujú. agarrar ese lápiz y luego entintarlo. Sergio, ¿iba a decir algo? Ah, sí, yo quería Una al comentar un día. poquito. Sí, sí, no, no, es que quería comentar un poquito de, porque va relacionado con el tiempo de entrega, ¿verdad? Yo entiendo que cuando usted le da un cómic, a usted le dicen que tiene que hacer 20 páginas, entonces, o 22 páginas, que es lo normal, entonces tiene que dividir, o sea, si generalmente le dan un mes para hacer ese cómic, entonces tiene que dividir cuánto va a tardar haciendo los bocetos de las páginas y cuánto va a tardar en tintando las páginas. Y como dice Francis, si le toca colorear, cuánto va a tardar coloreando las páginas. Entonces, básicamente el tiempo de cuánto tiene que durar usted va a depender de qué es lo que le dice la cantidad de trabajo que tenga, ¿verdad? Porque si le dan 10 páginas para un mes, y entonces tiene más tiempo, pero si le dan 20 páginas, tiene que sacar 5 páginas fijo, entintadas por semana, tomando en cuenta, y tiene que quitarle el tiempo de hacer los bocetos, que eso a veces se toma de un día a 2 días, o dependiendo hasta más, ¿verdad? Ujú. Entonces, una cosa que quería comentar que es muy importante es sobre el perfeccionismo, ¿verdad? Porque yo entiendo que, como decía John, o sea, no es por ponerse filosófico, ¿verdad? Pero la idea del perfeccionismo es algo que se le mete mucho a la cabeza a uno, que uno tiene la idea de que mi dibujo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Entonces, pero, como dice John, ¿qué es perfecto? El problema es que el perfecto lo define mi cabeza. Entonces mi cabeza dice, las líneas perfectas, para que sea perfecto, no pueden quedar líneas cruzadas, no puede quedar una cara como descuadrada, no puede, entonces ese tipo de cosas que se le van metiendo de perfección en la cabeza a uno es lo que hace que usted se frustre. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando si uno persigue mucho esa percepción, que solo es una idea que le pone en la cabeza a uno, ¿verdad? Puede traer Ujú. frustración y estrés. ¿Por qué? Porque, ok, usted quiere hacer las cosas perfecto. Entonces, su idea de perfecto es esta, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer una página al día para poder cumplir con los tiempos de entrega, tiene que dejar esa perfección. ¿Por qué? Porque para que mi idea de perfección se cumpla, yo no voy a tardar un día en una página, puede ser que tarde 2 o 3, pero eso al Ujú. creador no le sirve. Ellos quieren una página al día, sí o sí. ¿Por qué? Porque básicamente usted, o sea, los tiempos de entrega son las cosas más importantes en la industria del cómic, ¿verdad? Entonces, si usted entrega a tiempo, es una persona que funciona. Si usted pues muy bueno, pero no entrega a tiempo, entonces puede ser que pierda el trabajo. O sea, tiene que ser muy, muy bueno para que sí le den ese chance, ¿verdad? Pero si usted no es muy, muy bueno o no tiene todo como el nivel que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, si usted no es tan bueno y es lento, no va a servir, posiblemente pierda el Ujú. trabajo. Entonces, yo siento que sí, 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 es sí, sí, algo, sí, claro, claro, esa es algo muy la fuerte. realidad laboral. Me Sí, imagino que, bueno, alguien que esté empezando, pues, y como decía Francine, si lo quiere hacer por su lado, pues puede durar lo que quiera, pero ya a nivel profesional, así, la gente que trabaja en eso, sí tienen que sí, sí. sacarla rápido, ¿verdad? Entonces, ahora o sea, lo que uno tiene que pensar es cómo aprender a dejar, digamos, o sea, sacar Ajá. rápido lo primero, o sea, ¿qué es lo que hace que la página sea bien? El primero, las líneas bien, saca las líneas bien. Si le quedó tiempo, le mete más negro por acá, le mete un poquito más detalle, más trama, pero cumplir primero con el tiempo, ¿verdad? O sea, entonces, Ujú. uno siempre tiene que ir como jugando con los tiempos de entrega y jugando con la idea esa, quitar la idea de perfección de uno, ¿verdad? Aceptar el error como parte del proceso y parte de lo rico que es el dibujo, porque no somos máquinas, o sea, somos personas, somos humanos. Ujú. El error es parte de nosotros, o sea, crear y hacer errores es parte de, y a fin de cuentas, o sea, cuando uno ve artistas ya de mucho renombre y todo, se da cuenta que ellos hacen líneas muy sueltas, hacen líneas muy rápidas, disfrutan. Entonces, yo siento que cuando uno se enfoca mucho en buscar una perfección, hace que usted se frustre, se estresa, hasta termine odiando los cómics. Pero si usted se relaja y disfruta lo que está haciendo, acepta el error, si se equivoca, no importa, sigue, continúa. Entonces va a hacer que ese trago sea más relajado, más tranquilo y más disfrutable, ¿verdad? Porque a fin de cuentas uno inicia por eso, por pasión. Pero ahora Claro. empezó por pasión y sigue la pasión, pero también está la responsabilidad, porque digamos, uno es un papá, tiene hijos en la escuela, alquila casa, entonces está su pasión con la realidad. Entonces, si yo solo dejo de lado mi pasión y me enfoco en las cosas que yo creo, no voy a cumplir con los tiempos, puedo perder trabajo y eso acarrea
montón de problemas, porque yo ocupo de pensar, es un trabajo, Ujú. a Es pesar un de que es una trabajo, pasión, sí. es un trabajo. Es Y como bonito, pero es un trabajo, trabajo. Ujú. exacto, y como trabajo yo tengo que cumplir con cierta cantidad de trabajo al mes para llegar al salario mínimo, para cumplir con las necesidades de la casa, del hogar, de mis hijos, de mi esposa, del perro, del gato, ¿verdad? Entonces, es algo, como digo, es algo que uno inicia por pasión y la pasión se mantiene, pero hay que hacer un balance de pasión, responsabilidad, qué quito, qué dejo, qué pongo, ¿verdad? Entonces, lo más importante es el balance ahí, Ujú. para Y que uno seguir pueda, adelante. sí, sí, para que uno pues, ya pueda seguir con su vida, tenga una vida saludable, pueda dedicarle tiempo a su esposa, a sus hijos, a la mascota, a sus amigos, y no se muera en el trabajo nada más, o Ujú. por otro lado, no se enfoque nada más, porque a veces pasa que usted se enfoque tanto como digo, en esos detalles, y yo lo digo porque yo, como soy muy perfeccionista, yo pasé por eso, y yo a veces tardaba 3, 4 días, hasta una semana en una página, y la gente que me contrataba decía, ¿serio? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las páginas? Y yo, ya casi, ya casi, ya casi. Pero es por eso, ¿verdad? Porque la idea se le mete tanto a uno que hace que uno, es como una piedra tropieza en el camino, y usted cae y Ujú. se golpea y se da feo, ¿verdad? Por eso hay que aprender a dejar, hay que aprender a soltar, aprender a dejar ese perfeccionismo, ese tipo de cosas, para realmente y poder tener una vida estable, una vida laboral y una vida personal estable, básicamente. Sí, aquí hay más imágenes de otras escuelitas que nos están pasando. La Sí, Biblioteca Rafael perdón. Ángel. Adelante, Dime, adelante. con Ujú. todo esto quería decirle a los chicos que no se sientan presionados a que si no hacen una página ya no, todo se les murió, porque hay un proceso y ninguno de nosotros empezó haciendo una página al día. Entonces, como Ujú. Sergio estaba mencionando, uno puede durar ahí, usted puede durar una semana entera haciendo una página, porque usted, o sea, recordemos que lo que nos gusta de hacer cómics, básicamente la primera cosa es porque nos gusta dibujar, nos gusta contar historias y es un arte. Entonces, como arte usted puede extenderlo y la pieza puede nunca acabarse o la pieza usted decide Ujú. cuándo se va a acabar. Si ustedes están empezando a hacer cómics, lo más importante es que los dibujen. ¿Cuánto van a durar en la página? Lo que tengan que durar al principio, están aprendiendo. Y de ahí ya después, si lo hacen profesionalmente, lo van a ir avanzando, pero que no se sientan estresados ni enfocados en que lo más importante es que tengo que hacer esto en este tiempo, porque por ahora lo más importante es dibújenlas y sáquenlas, empiecen a Buen dibujarlas. consejo, muy buen consejo. Aquí, John, aquí hay unos dibujitos antes de que de la tierra de Kirby, hablando de videojuegos. Están súper lindos. Aquí de Turrialba y uno bastante más en manga. John, ¿qué iba a mencionar? No, de eso del tiempo que se invierte en el trabajo. Eh, Hay una frase que hay dos dibujantes viejos clásicos, uno se llama Milton Caniff, que fue muy famoso, y otro se llama Noel Sickles, que fue como el maestro de Milton Caniff. Y Caniff decía siempre que lo que más le había agradecido a este Noel Sickles era que le había enseñado a trabajar rápido, con calidad y a un mismo estándar. O sea, a veces lo Mm, que uno tiene que encontrar es como el nivel base que va a ser tu nivel de calidad, digamos, ¿verdad? Y poderlo manejar dentro de los tiempos de entrega. Porque, claro, como dijo Frank y Sergio, uno puede durar toda la vida. Dicen, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que los trabajos de arte no se terminan, se abandonan. O sea, hay un momento donde uno dice, ya está, o sea, ya está listo. El que esté listo lo decide uno, ¿verdad? No, no, uno nada más dice, que ya eso se terminó y listo. Entonces, a veces uno puede encontrar ese nivel base, digamos, que tiene una calidad de impresión que ya sabemos que cumple con el estándar de calidad, y luego lo que se hace, o por lo menos yo lo que hago es hacer pasadas. Ok, yo digo, tengo más tiempito, entonces le doy una pasada más a todo. Pero también hay que tener cuidado con las pasadas porque puede uno, lo que le dicen en inglés, overdrawing, ¿verdad? Sobre dibujar, demasiado, ya, eso es sí, sí, demasiado. que ya la frescura y lo que decía Sergio, las líneas sueltas y eso, desaparece. Entonces hay que tener cuidado con ese balance entre la calidad, la frescura y sobredibujar en algo. Ujú. Hay que saber cuándo parar, como todo en la Sí, vida, hay que saber cuándo uno dice ya, ok, ya esto está listo.
Aquí más inspiración, John, por si quiere tomar nota de Batman. Ah, Eh, sí, buenísimo. y ya estamos como sobre el tiempo. Ok. Aquí les dejamos los Instagrames de cada uno para que los apunten, los sigan. Ujú. Los tres son muy activos. Uno es muy Más bonito o seguirlos en menos. Instagram. Bueno, sí, yo no tanto, No, no tanto, pero, tengo que volver a... pero Sergio comparte mucho de su Sí, sí, familia. sí. Francine Sí, también sí. está comparte mucho para la gente en español, que eso es muy importante. Creo que ya vamos terminando y, bueno, sí. Solo calidad postean estos muchachos. Entonces, vamos, nada más para cerrar, si los tres nos pueden dar algunos tips para ya ir cerrando, tips para los niños, las niñas que están aquí conectados, para que se inspiren, para que dibujen. Y al puro final tenemos unas palabras de parte del MEP. Bueno, yo creo que el mejor tip que puedo darle a alguien que quiere dibujar cómic, especialmente si están así de chiquitos como ustedes, es que recuerden Ah, que no se afanen con las cosas, de que no tienen que ser perfectas, que solo dibujen por el amor a que quieren dibujar y que si quieren dibujar cómics, dibujen cómics. Es diferente que hacer solo un dibujo de un Batman o de una Harley Quinn o algo así, es dibujar cómics, tratar de dibujar viñetitas, tratar de dibujar, ¿de qué? De las cosas que ustedes tienen ahí, de sus compañeros, de sus amigos, de su familia, de lo que ven en la televisión, pero traten de dibujar cómics si eso es lo que quieren hacer. Y ujú. los vemos en el futuro haciendo cosas muy chivas. Sergio y yo, ¿algún tip? Por cierto, que también me están preguntando, y también si quieren para cerrar, que si hay cómics o si se pueden ligar temas costarricenses a la historieta o el cómic como la independencia costarricense. Yo creo que John me había hablado un poco de eso, de proyectos de historia de Costa Rica, pero ahí también si quieren hablar un poquito de eso. Ujú. Perdón. Sí, yo entiendo que un tip muy importante es desarrollar mucho la observación, o sea, aprender a observar las cosas, ¿verdad? Porque una cosa es que uno vea las cosas y otra cosa es que uno observe. Los detalles, las formas, como que el cerebro trate de descomponer cada imagen que ve en figuras geométricas o en formas que pueda procesar, ¿verdad? Porque el cerebro de nosotros es como una biblioteca que va guardando toda la información que uno le va echando, ¿verdad? Entonces, y es muy vacilón, ¿verdad? Porque a mí una vez me tocó dibujar un avión. ¿Y qué fue lo curioso de eso? Que yo digo, un avión, yo siempre he visto aviones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el avión que yo tenía en mi biblioteca era el avión que yo dibujaba en la escuela. O en la escuela, o en el kinder, no sé, porque viera que avión más terrible, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que si uno no alimenta de información, ¿verdad? Lo que uno ve, uno se queda con la idea inicial. Entonces yo digo, claro, yo dibujé un avión. Y cuando yo dibujé, yo, pero ese dibujo parece de escuela, pero es lo que está en mi cabeza, ¿verdad? Y como digo, no es que uno no vea las cosas, pero usted puede ver todo, pero no observar ni ver los detalles de cómo funciona todo, ¿verdad? Entonces siento que hay que ser muy curioso, vean los detalles, vean, como dice Fran, ver las diferentes fisionomías de las personas, ¿verdad? Que unos tienen la cara más ancha, más alargada, más delgadita, el pelo diferente, cómo se mueven los colochos. Entonces, yo siento que poder observar y poder desarrollar esa observación, ¿verdad? Es disfrutar todo, porque básicamente es el mundo por conocer y es el mundo por enriquecer mi vida, ¿verdad? Mi arte a través de mis experiencias, lo que veo, lo Ujú. que estudio, lo que siento, ¿verdad? Entonces, siento que eso se ha reflejado mucho en el arte, digamos. ¿Por qué? Porque usted va a poder hacer mejores expresiones en las figuras, va a poder hacer diferentes tipos de personas, ¿verdad? Porque a veces pasa hay como un mal que le pasa a los artistas es que siempre dibujan a la misma persona. O sea, ya sea moreno, sea oriental, o sea, lo que sea, siempre es la misma persona, ¿verdad? Entonces nada más le cambia el color. Pero eso es porque uno se queda con esa idea de hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Pero si usted aprende a ver la diferencia de cada persona, entonces eso se va a ver más enriquecido en su arte, ¿verdad? Y uno ve artistas Ujú. que logran esto y dice, uy, qué chiva, ¿por qué? Porque se nota la etnia de cada persona que está dibujando, ¿verdad? La edad, ¿por qué? Porque también la cara de nosotros cambia
¿A ustedes se les quedó desconectado? Sí. Sí, Sergio se La nos edad. pegó. Uy, Entonces, se ¿cómo nos... cambia Ah, en los bueno. dibujos? ¿Cómo se puede representar en los dibujos también? Entonces, ve con detalle cada cosa que usted dibuja. Ujú, O ujú. soy Sí, yo. como fijarse en ¿Son, todo. son todos o solo yo? No, no, ya, Sí. ya, ya, creo que hubo un Ah, ok, momentito. ok. Sí, Este, sí, bueno, yo, básicamente. sí, muchísimas gracias, Sergio. Yo creo que hay como dos etapas, digamos, especialmente para los muchachos que nos están viendo. Eh, Esa etapa en la que están, que se diviertan, que disfruten, que dibujen, que no se sientan para nada presionados por hacer las cosas perfectas o súper bien hechas, que simplemente se diviertan, que hagan los personajes que les gustan, los que ven en los videojuegos, en las películas, en las animaciones. Y luego, si ya sienten que eventualmente es una decisión de vida, digamos, querer dibujar o querer hacer cómics, trabajar en animación, en videojuegos o lo que sea, pues sí, aplicarse y estudiar Mm, alguna carrera que vaya en relación con esto. Pero de momento yo lo que les digo es que sí, que disfruten, que experimenten con el papel, con los colores, con todo lo que tienen. Ahora, los que tienen la posibilidad, las tabletas casi todas traen programas de dibujo que les permite probar más, o sea, no se tienen que preocupar de ningún material extra ni cómo funciona, sino en la misma tableta lo pueden hacer. Yo lo veo un poco como aquí en la casa con mis dos hijas. Las dos estudiaron cosas completamente diferentes. Yo les dije, si ustedes quieren estudiar dibujo, lo que sea, perfecto, ¿verdad? O sea, pero es su decisión. Pero las dos dibujan. No estudiaron nada que ver con el dibujo, pero las dos dibujan en diferentes como niveles, digamos, pero lo utilizan como parte de su lenguaje, ¿verdad? Unas para una cosa y otras para... Entonces, que lo sientan así como parte del disfrute ese de experimentar eh, con este medio narrativo, ¿verdad? Visual que usamos normalmente en papel. Y como les digo, si ya quieren de verdad involucrarse en el mundo de los cómics, de los videojuegos y eso, pues sí, interesarse, ujú. estudiar y ahorita hay muchísimos recursos en YouTube, libros, internet, o sea, en la época, bueno, especialmente en la mía, que vengo como de la prehistoria, todo esto no existía, ¿verdad? O sea, era otra cosa completamente. Entonces ahorita hay muchísima información para los que quieran, ya tomarlo en serio y Ujú. eventualmente, ojalá, como lo que hablaba con Ime, eventualmente hasta se podría pensar en algún taller, antología, cosas así, como Sí, esto que estamos haciendo ahorita, pero en lugar de un brochazo así eh, biográfico de nosotros y de lo que hacemos, ya aplicaciones de taller y eso que tal vez a la gente le podría interesar. estoy segura de que sí, porque ya con ver los dibujos maravillosos que hay, vemos que hay mucho talento en el Sí, sí, sí. país, joven Eh, también. Eso es muy importante. Yo creo que somos un país pequeñito, pero muy talentoso. Hay mucho talento Sí, aquí. Hay mucha sí. gente, no solo en cómics, en animación, un montón de cosas. Mucho talento. Y ahora por dicha es más fácil proyectarse también. Ujú, Las cosas no se quedan encerradas, sino que es sí, más sí. fácil con las redes. Ujú, Este, bueno, yo que nada más quiero comentar que me parece súper lindo, súper apasionante ver los caminos de ustedes y cómo algunos lo dejan, vuelven o siguen, pero que siempre tienen una pasión, una perseverancia, ¿verdad? Una idea, una visión de lo que querían hacer, pero que eso va acompañado de mucha disciplina, de mucho trabajo, o sea, de prueba y error, de hacer un error y montarse encima, de, bueno, de seguir recto, de dejar de lado el perfeccionismo, el que van a decir que mi dibujo está feo, que no sé qué. Este, y creo que hacia el final tenemos unas palabras de Jorge Eduarte de Beicra, que no sé si se puede conectar. Ah, ya está conectado. Entonces, perdón, José Duarte, adelante.
Hola, hola. No sé si me ven. No. Ándale. Permítame un momentito porque algo nos está pasando. Mientras se conecta, también comentar que todo esto se hace en el marco del Día de la Historieta en Costa Rica. Este 1 de septiembre celebramos el Día de la Historieta en Costa Rica. Es el primero, o sea, se va a celebrar todos los años y hemos estado haciendo un montón de actividades. De hecho, hoy tenemos un conversatorio en la noche con, con Edo Brenes, em, que también, si están, quieren, estés en el museo aquí, bienvenidos. Y tenemos bastantes más actividades. Creo que tenemos uno de manga también, de dibujo de manga. Creo que es el otro sábado. Nos pueden seguir en redes para eso. Y sí, nada más que sepan que este año estamos celebrando esto. Vamos a celebrarlo todos los años, la historieta. Y como dice John, un poco tratar de hacer más actividades, de más talleres, más seguir moviendo la historieta que es tan importante y que es tan bonita. A ver, no sé si ya José lo solucionó. Ahí se nos fue. Y no tienen idea de la felicidad, digamos, que nos ha dado. A mí me da mucha felicidad y me imagino que John y Sergio están en lo mismo. Saber que hay un día del cómic nacional en Costa Rica es como, ¡wow! Ujú. Sí, 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 estamos muy contentos con ese día. Creo que sacaron un documental hace poco también del cómic en Costa Rica, entonces sí se está moviendo mucho eso. Aquí ya regresó José Pablo. Qué pena con todos ustedes, porque hace un ratito funcionaba Sí, perfectamente. lo que puedo es compartir pero déjeme ver. Bueno, pero no importa, José, tal vez pueda igual darnos las palabras. Claro que sí, con todo el gusto. Bueno, lamentablemente la tecnología me está jugando una pequeña mala pasada en esta mañana, sin embargo. Pues no podemos dejar de agradecer de parte del Ministerio de Educación Pública, de parte del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, de la señora Adriana Morales Carvajal, nuestra jefatura, la cual por razones de agenda no nos puede acompañar en esta mañana. Sin embargo, está completamente agradecida con cada uno de ustedes, con Sergio, con Francini, con John, estos especialistas que hoy nos han querido transmitir el conocimiento que han venido adquiriendo a lo largo de los años. A usted, Ime, a Gabriela, al Ministerio de Cultura y Juventud, por haber querido llevar a cabo esta actividad e involucrar al Ministerio de Educación, a todos los bibliotecólogos y bibliotecólogas escolares para que podamos poder inspirar a cada uno de nuestros estudiantes, eh, a cada uno de nuestros estudiantes y ver que podemos soñar a través de todas las cositas que podemos hacer. A todos los bibliotecólogos, lamentablemente no me puedo ver, no sé qué sería lo que sucedió, tendría que reiniciar la máquina y no tenemos el espacio para esto. Sin embargo, quiero eh, agradecerle a los 27 bibliotecólogos de primaria que pudieron conectarse con sus estudiantes, a cada uno de ustedes, colegas bibliotecólogos y bibliotecólogas. Es así como nosotros podemos llevar a cabo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que es llevar a cabo alianzas estratégicas para que las instituciones podamos hacer lo mejor por nuestros estudiantes. De parte de cada uno de nosotros, agradecerles, agradecer el esfuerzo del Ministerio de Cultura, invitar a cada uno de los bibliotecólogos y bibliotecólogas que están en este momento conectados en esta actividad a poner en práctica el tema de las historietas, de la historieta como una herramienta que nos permita poder también fomentar la lectura en cada uno de nuestros estudiantes, poder impulsar que ellos puedan llevar a cabo sus sueños como Sergio, Francini y John nos indicaron que de muy pequeños tenían el acercamiento a el tema del dibujo, de las historias,
y hoy ellos han podido alcanzar esos sueños y se encuentran llevando el arte a cada uno de sus lugares de trabajo, como DC Comics y otras a nivel internacional. Invitarlos a cada uno de ustedes, colegas bibliotecólogos, a seguir dando lo mejor, a hacer grande a las bibliotecas escolares en cada uno de sus lugares y pues vernos el 3 de octubre para unir esta grandísima actividad de charla de las historietas a cómo podemos llevar el tema de la historieta a fomentar la lectura en cada uno de nuestros centros educativos y más allá con la comunidad educativa. Lamentablemente, bueno, les digo, pues no me pude ver, pero el corazón nuestro está. Así que un gusto de parte de todos nosotros y seguimos adelante trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes, bueno, sí, a los bibliotecólogos y a las personas que nos están viendo, a los niños, las niñas, y ahí los esperamos sus trabajos. Bueno, muchas gracias y lo damos por concluido el conversatorio y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Chao.